sobre todo con esta situación, ¿no? Con esta situación que se está viviendo actualmente aquí, no solo en la ciudad, sino en el país. Hemos visto que pues, el país sigue siendo lastimado por la delincuencia, por estos ataques. Vemos que a nivel nacional, bueno, lo primero que nos causó un impacto fue la situación de Culiacán. Seguido de esto viene pues el ataque a la familia Levarón. Y bueno, pues para rematar, aquí en Ciudad Juárez hemos visto cómo también pues se han suscitado algunas víctimas ya la quema de los vehículos, los homicidios, total de que la situación de seguridad pues es no solo ya algo aquí en la frontera, en el estado, en la nación, en el país. Y bueno, pues yo quisiera conocer sus opiniones al respecto y sobre todo, bueno, pues qué es lo que ustedes pueden compartir en cuanto a la actuación o no actuación por parte de los. Buenos días al auditorio, Arlín, buenos días, señor licenciado, buenos días, público, señor ingeniero, buenos días, gusto saludarles, Sergio, amigo, buenos días. Muy buenos días a todos. Con gusto de saludarles en este día en que todavía seguimos lamentando y doliéndonos de la tragedia de Levarón y el culiacanazo y de todo lo que está pasando en el país con este sentido. Y Arlín dice bien seguridad, porque una cosa es seguridad y otra cosa es violencia. Y la cuestión de seguridad es la que está haciendo agua en el país. La muestra de violencia, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que podemos hablar de ello si quieren, pero la cuestión de que asesinen a una familia en una carretera es algo que es de países que México ya había superado, ¿no? De cierta manera, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y hace una década que vivíamos un ambiente como el que estamos viviendo el día de hoy, pero hoy creo que es más exacerbado que antes, no sé la opinión de ustedes, pero yo creo que es como haber abierto una herida que estaba cerrada, cicatrizada, y que se ha vuelto a abrir y que ahora se abrió. Y como digo, es peor. Y digo peor porque ya pasó de peor a peor, ¿verdad? Donde es el nivel todavía superior de peor. Está peor. Sí, mi querido Daniel. Entonces, la gente del país está muy dolida por esta situación. Yo voy a referirme a un comentario que hizo un actor ayer. Le voy a robar la expresión. Nuestro querido señor presidente, sí, así como dice. A ver, Alfredo. Nótese que va de nuevo. Estoy convencido. Te salió demasiado espontáneo, Alfredo. Sí, nuestro querido señor presidente. De corazón. Nos dice lunes y martes en las mañaneras: no les voy a fallar. Y dice este actor: sí, nos está fallando todos los días. Nos están mintiendo todos los días y nos están diciendo cosas que no son realidad. ¿Se refiere usted al despistado de Gael García? No, me refiero a Héctor Suárez, que ayer circuló un... Héctor Suárez. Bueno, Héctor Suárez es un actor. Es un actor. Y cuando sale, sí, dice usted bien, porque cuando sale en pantalla todo lo que dice es un script y está actuado. Es cierto, pero tiene razón en esa expresión. Bueno, sí tiene razón. Yo no dudo que sea actuado todo, pero de que tiene razón, que la gran mayoría de los mexicanos nos sentimos engañados. Y en efecto, esa herida que se abrió, se abre más grande y más fuerte según mi perspectiva, por la expectativa que había causado la promesa y la oferta del hoy nuestro querido señor presidente, que en campaña de 18 años nos había ofertado un país totalmente diferente, un país novedoso, nuevo, sin corrupción, y gran parte de los mexicanos, no me sumé a ello, y hoy me felicito. No voté por él y siempre lo dije yo aquí al aire, pero gran parte de los mexicanos creyeron en su oferta política y hoy, según este actor,
que comparto esa tesis y estoy de acuerdo contigo, Daniel, de que todo lo que él dice es un script. es un guión, estoy de acuerdo, pero en este sentido tiene toda la razón. Sí nos está fallando, Bueno, sí el nos está escritor mintiendo. del script tiene razón. Tiene razón. Porque él no. Y yo lo digo esto con base de haber estado platicando con él, así como lo estoy viendo usted, licenciado, y me dejó mucho que desear. No puedo compartir todo el episodio, pero puedo decir que fue evidente que como buen actor usa la hipócrita para salir al escenario, ¿no? Entonces, por eso es que siempre que hablo de él, por la experiencia personal que tuve con él, puedo con autoridad moral puedo decir y referir a lo que me estoy haciendo mención. Compartimos plataforma en un evento de Coparmex en Mexicali, en un evento que se llama El Leo hace 2 años, donde él fue ponente, yo fui ponente, y tras bambalinas comentamos 2 o 3 cosas y dije, canijo, esto sí es un escrito entonces. Y desde entonces cambié mi perspectiva. Mi querido Daniel, qué gusto, Alfredo, de nuevo, Arlín, un placer, a toda la gente que nos escucha. Pues mira, sin duda yo quisiera dejar en 2 ámbitos la localización de mi punto de vista inicial. La tragedia indecible de los Levarón. Indecible porque el muerto no tiene ya nada que defender, no puede oponer ninguna dignidad. Está su rostro desnudo al escrutinio y a la canibalización verbal, incluso por parte del sobreviviente. Y aquí en este caso hubo personas menores, muy menores, que ni siquiera rostro tuvieron para ser recordados en última instancia. Es indecible el drama y todo lo que se diga es de alguna manera una forma de cierto abuso existencial. Eso por un lado. Por el otro, y de modo positivo, creo que llega el fin del embrujo populista. Únicamente los que se encantan se desencantan. Yo no sé dónde anden los encantados desencantados o en proceso de desencantamiento, pero bueno, acaban. Pero si tú los acaban las emociones. Un buen desencantalizador, ¿será? La realidad es la instancia más desencantante y brutal posible, Daniel. Y en esa medida creo que el embrujo populista ha perdido ya mucho de su persuasividad, ha perdido mucho de su capacidad de un limbo seducción. Podemos hablar de un limbo. Me gusta más la imagen de purgatorio. Están de alguna manera en la espera de cambiar de posición para asumir un rol más ético. ¿Sufriendo ya un castigo? Claro. Es largo el proceso porque ha sido mucho el fanatismo y el prejuicio, pero ya la realidad, a golpe de martillazos, se ha ido encargando de ir poniendo las cosas en su lugar. Este señor todas las mañanas ya no tiene la agenda como la manipuló durante todo el tiempo en el año. Mi discurso, ya es totalmente se ha acabado. Aburrido, obsoleto, necio, redundante, fastidioso, pastoso. Ya no hay atractivo. Sin embargo, ya no hay atractivo. Hoy fue vomitivo. Ahorita la agenda la domina de manera clara un elemento: el crimen organizado. Sin embargo, ese martillazo no va en relación directa con la pérdida, según las encuestas, de la aprobación. Apenas 3 puntos. Bueno, encuestas. Se hizo muy mísero. Encuestas dependiendo dónde, cómo y con qué. Estoy de acuerdo. ¿No? Porque la encuesta tiene mucho que ver conforme se hace la pregunta, quién la paga. Y conforme quién la paga, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces la encuesta. Sin embargo, yo hubiera pensado que el martillazo hubiera tenido un reflejo considerable de unos 10, 15 puntos. A lo mejor es lo que yo hubiera deseado y querido, porque no soy un fan de este gobierno. Sin embargo, sí creo que paulatinamente, primero lo que estoy de acuerdo contigo, de que el desencanto va a ser y está siendo por supuesto, de mucho impacto para él. Se perdió la gracia, si en algún momento la tuvo, el embrujo, las mañaneras. El embrujo populista. El embrujo se perdió. Porque el populismo es un embrujo. Porque hoy se ve desdibujado el señor Las Mañanas. Permítame el calificativo, se ve ridículo de ese tamaño.
porque ya no convence nada más que a algunos fans, pero muy fans, y inclusive los periodistas que ahí hacen el show, porque es un show. Los de enfrente, ¿no? Los de Porque frente hoy los se de ven atrás, hoy los de atrás. Oye, y la a la española izquierda. de antier. Lo puso quieto y otra movimiento fuerte. Se le donde fue. está exigiendo ya- Evidencia, Sí. Daniel Alfredo Arlín. Y le están Terrible exigiendo que deje de evidencia. etiquetar a los periodistas. Pero O sea, miente con una facilidad. Y delante de todo el mundo dijo que él no estigmatizaba. Y ahora, bueno, vamos a tocar el tema seguramente. Pero este asunto de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos Horripilante. es una verdadera gema populista. Hay una confusión increíble. Y luego le quieren cambiar el nombre a Defensoría del Pueblo. Apesta a estalinismo, a sovietismo. Apesta esto de Defensoría del Pueblo. Quiere decir que como López Obrador en su cabecita nebulosa no conoce más que la bondad del pueblo, no entiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La va a usar como plataforma de ataque contra los fifís, porque los fifís no son el pueblo. Entonces la Defensoría del Pueblo se va a transformar en el tribunal de juicio sí, contra es los fifís. una cacería contra FIFA. Repugnante. Y entonces lo que empezó con una polarización a manera de broma, viruta y capulina, hoy va a ponerse como una persecución frankensteiniana, ¿verdad? Un De maten santo al oficio, monstruo, un ¿verdad? tribunal. santo oficio. Lo que está de acuerdo, algo que dejamos pendiente, que podríamos hablar de esto sobre lo que es el acuerdo de Sao Paulo, que precisamente las naciones que lo componen, Venezuela, Ecuador, está también Toda la Colombia. infección populista Sí, latinoamericana. pretenden acabar con las Fuerzas Armadas, hacer control de los tres poderes que hay en una democracia, y pretenden también ir a apoderarse de todo lo que tenga que ver con autoridad o con un marco de autoridad como sería la Comisión de Derechos Humanos. Y el calificativo que hace Sergio de pueblo, que el presidente conoce al pueblo, yo creo que conoce a un pueblo en su imaginario. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Porque el pueblo bueno que él dice, yo quisiera ver dónde está ese pueblo bueno, en el sentido de que Es un mito peligroso. es un mito peligroso, exactamente, es un mito peligroso que ha estado renovando las entes populistas y las entes de corrupción que hay en los gobiernos y que hay en todas partes, ¿no? Porque en México se juega el juego de quítate tú para ponerme yo, y cuando tenemos 100,000 personas arriba en las funciones de gobierno, tenemos 20 millones de personas esperando que se quiten los 100,000 de arriba para llegar a ellos. Entonces, es un mito. Es un mito peligroso, como toda la fraseología populista. Sin embargo, se desgasta. El mito se desgasta, y el principal desgaste posible es justamente el elemento abrasivo de la realidad. López Obrador cada vez se ve más como lo que es en el discurso. Es un bufón. Es un bufón. Le funcionó muy bien el discurso en campaña, le funcionó muy bien mientras fue opositor. En la política hay que ser medio payaso, medio bufón, para ser simpático. Pero tienes que saberte cuándo terminar también con El hombre de papel, poder ya no puede ser un bufón. no. Como Chayito Piedra ya no va a ser oposición, como fue la madre, ya no va a ser oposición, y van a verse en terribles problemas para desde el poder legitimar funciones. Fíjate qué No curioso. saben hacerlo. Fíjate qué cosa se vio ayer, ¿no? Medalla para Rosario Ibarra de Piedra y CNDH para Rosario Piedra Sí, Ibarra. horrible. Entonces tenemos un pago de cuentas y unas cuentas pagadas. Fíjate Así que es, tienes sí. una gran razón, pero hay algo más de fondo también y más profundo. López Obrador no pudo satisfacer su ego al llevar a la señora Rosario Ibarra, ya por cierto en condiciones de salud A recibir la Benito parece Domínguez. que ya bastante deterioradas, no se salió con la suya, con el doble de voluntad para tener a Rosario Ibarra ahí recibiendo la medallita. Al tipo le encanta la desmesura del poder, Sí. y le encanta exhibirlo. Sí. Entonces Rosario le dice de una manera terrible, le dice: te la recibo, pero te la encargo hasta que cumplas lo prometido. Esto tiene que haberle costado un dolor de voluntad muy especial, pero se saca la espinita doblando la voluntad de las dos Rosarios, nombrando a esta mujer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una manera de decir:
Ya ven, una vez más. En una burda maniobra de la elección en el Senado, donde dicen los comentaristas habría que recurrir al VAR a propósito del mecanismo que tienen en el deporte las cámaras que nos dicen si sí o si no es realidad algo que sancionó un árbitro. Hoy quieren que lo voy a entrecomillar, el VAR senatorial nos repita toda la elección para saber que Ricardo Monreal manipuló la elección para darle Otro escandalito. Sí, para darle por su lado al presidente de la República y seguir en el pandero nombrando a la tal Rosario Piedra, Ibarra. nomás inviértelos. Sí, porque yo me quedé mucho con Rosario Ibarra de Piedra, que ya ni era de piedra ni era... Yo siempre he pensado, a lo mejor malamente me van a disculpar, que la señora Rosario Ibarra de Piedra, Sí, de alguna manera, Desde ahorita digo que sí es lo que va a decir. ha utilizado, y ha medrado. Sí. Sí, qué bueno que estás de acuerdo conmigo porque siempre lo pensé. Sí. Y yo tenía un dicho que cuando recurrentemente tenía una necesidad de ella, sacaba de abajo de la cama Sí. la imagen del hijo Sí. para pasearla por todo el país de acuerdo a las circunstancias políticas y sociales que se requieran en ese momento. Eran buenos en la oposición y lo fueron toda su vida. Claro. En el poder no sirven porque no tienen nada que oponerse. No es lo mismo el estatus legitimante de una oposición permanente, lucidora, perseverante, perdurable, espectacular, a tener que enfrentar el poder con eficiencia, con pragmatismo, con pudor, con ejercicio de recursos. No es fácil cambiar el chip, es muy complicado. No hay inteligencia, lo dices bien. O sea, Claro. el único discurso que saben muy bien es el discurso opositor. el Vociferante. discurso vociferante. Y si no hay eso, Y descalificador. entonces, Permanente. López Obrador no ha salido de ahí. ¿a quién van a No puede. descalificar? O sea, en este momento, Rosario y todos esos entes que circulan alrededor del poder hoy no tienen a quién criticar que no sean los que dejaron el poder. Entonces pierden el sentido de la vida, pierden el sentido de todo. Entonces está como nuestro querido presidente, o sea, no puede salir a hablar sin echarle la culpa al Exactamente. neoliberalismo, sin echarle la culpa a los presidentes anteriores. Es populismo. Es 100% Es populismo. infección populista Al que en le el queda, cuerpo le democrático. queda solamente un mes de autoridad moral para decirlo, ¿eh? Claro. No Porque tienen claro. pasando el 1 de diciembre, cumple un año, entonces ya podemos ver que Ya pidió otro año. Ya pidió Daniel, otro año. Ya pidió otro. Y así se la va a pasar. Y luego va a pedir el tercero, y luego va a pedir el cuarto, y luego el X. Y mira, desde ahorita, sin ser profeta, yo te puedo decir que en 2 años más va a salir a decir: si el pueblo bueno y sabio no desea que yo continúe, que lo manifieste en las urnas. Lo van a manifestar en las urnas, que sí quieren, y va a salir a decir: aquí están, todos quieren que continúe. Y no Sí, solo eso. la revocación del La mandato que se va- Defensoría del Pueblo va a pedirle que se reelija vitaliciamente. Como a su Alteza Serenísima. Por Ya tenemos supuesto. una fecha para esa encuesta, consulta Sí, ya. de la revocación de mandato que va a ser en marzo del 2022. 22. Y es un lugar y un momento donde él va a refrendar y va a decir, obviamente en esa consulta amañada, desde hoy lo digo, va a decir: ven ustedes cómo el pueblo bueno no se equivoca y me está pidiendo mínimo que me quede hasta el 24, mínimo, pero ahí en adelante lo que se vaya como el melate, Y lo que se vaya entonces, acumulando. entonces cuando se visibilice esto, cuando se haga visible, va a empezar a revalorar otra figura, pero eso lo dejamos para el momento Sí, del sueño, sí, ¿verdad? Porque sí, sí. digo, hay que dejar y no anticiparnos. Va a empezar a revalorar figuras que hoy condena. Yo tengo una preocupación. ¿Cuál Bueno, es esa? Díganos. Tengo muchas, pero una preocupación. Dentro de esa impericia, por decirlo así muy suavecito, que está mostrando el gobierno federal, en términos generales, no nada más Andrés, porque pareciera que no tiene No, Durazo, puchés, el inocente de no Durazo. tiene puchés, por decirlo de alguna manera, están perdiendo Sí lo de tiene, vista. sí lo tiene. Es cosa de comentar. Es ya notorio
¿quién ha estado detrás como gurú y como Rasputín de López Obrador? ¿A quién? Marcelo Ebrard. Bueno. Ebrard es el verdadero presidente de la República en términos operativos. Pues entonces Ebrard está perdiendo de vista algo. Me extraña porque es el canciller. No, es todo. Fantasma que está apareciendo ahorita, donde el gobierno norteamericano, que le está favoreciendo a Trump, por cierto, todo, Congreso, Sí. medios de comunicación, todo se vuelcan en contra del gobierno mexicano, Sí. en la crítica al gobierno mexicano. Naturalmente. Y esto le permite a Donald Trump oxigenarse momentáneamente, porque todos coinciden con él en que el gobierno mexicano, de una manera torpe, ligera y sin conciencia, está tratando el asunto de la violencia de los de Barón, de Culiacán, y por qué no decirlo, lo que está pasando en Ciudad Juárez ayer, antier, y que va a seguir Siguen pasando. incendiándose los camiones. Hay terrorismo, que hay miedo que el terrorismo, el reconocido oficialmente, legitime a los norteamericanos, como lo hacen en todo el mundo, para intervenir. Ese es otro cantar. Pero que en este momento, ver lo que pasó en Culiacán, lo que pasó en esta cosa con los de Barón, lo que está pasando con la infusión de terror con los incendios de camiones en Juárez, hay que llamarle como es, terrorismo. Sí. ¿Te acuerdas que lo mencionamos aquí, Daniel, que era lo de Culiacán, que podría convertirse en un punto de inflexión? Sí, sí. Evidentemente fue un punto de inflexión donde la dinámica social en México cambió totalmente, porque hoy aquí en Juárez dicen que los mexiques, pero en otros lados otros grupos terroristas, dicen en la prensa, están manifestando su poderío para seguir manteniendo hincado al gobierno federal. Ya está, De rodillas. bueno, está hincado, ¿no? La Guardia Nacional mal distribuida, hay un trabajo excelente. ¿A qué, perdón? La Guardia Nacional mal distribuida. ¿Eso qué es? Pues esa cosa del ejército con un listoncito que dice GN. ¿Ya la que dice identificaste? que- ok, sí, sí, Ajá. ahora sí ya caí. Entonces, la GN pateando, se dice zurrando con Z, a migrantes, ¿verdad? Y luego vaya llegando tarde a los asuntos como los de Barón. Es un desmadre, disculpando la palabra. Lo que pasa es que todavía no nos atrevemos a decir. Yo le decía ayer a Miguel Colunga, diputado local, porque siguen con lo mismo. Si necesita más dinero el Estado, hay que generarle más dinero para que combata el crimen. La misma cantaleta, la misma cantinela. Dinero, hay que generar esto y la coordinación. Y le digo yo, oye Colunga, ¿por qué no hacen algo distinto? Como por ejemplo decirle a tu amo, al jefe de al Real, no a Polemski, al jefe de tu partido, ¿por qué no le hacen un escrito, le llaman la atención de que ya deje el cuento de hadas, de los abrazos no balazos, y deje en paz la conducta demencial que está teniendo con esto disque de estrategia? Hagan algo, Lo comentó el hagan senador algo. Cotton en Estados Unidos, que esa política de abrazos no balazos era ridícula. Cuento de hadas, No, dijo. cuento de hadas, dijo, se refirió a eso todavía de una manera peor, ¿no? O sea, llegó al peor, ¿no? Sí, al peor. Llegó al peor. Entonces, no lo van a hacer nunca. Entonces, aquí en Juárez tenemos, por desgracia, mucha experiencia en este tipo de acciones, que no es con dinero, no es con mesas. Están pidiendo que se venga la mesa de seguridad. ¿Cuándo ha dejado de estar? Pero no, aquí tenemos ¿Cuál mesa? La aplaudidora, esta mesa aplaudidora que... Entonces, es una película que ya vimos que desde hace 2 años o 3 estamos diciendo todo lo que seguía, ¿no? Cantamos hace 3 años que la película ya la habíamos visto y que esto que estamos viendo hoy del terrorismo lo íbamos a volver a ver y que estaba a la vuelta de la esquina, cosa que sucedió. Pues no se trata de dinero. Aquí, yo recuerdo, el año pasado, su querido gobernador del estado. Mi querido Daniel, eso ya llevó una jiribilla muy... Hasta Sí, parece lo vi que la muy- preparaste lo vi con muy anterioridad, directo. según Daniel. Miras qué espontáneo salió. Daniel, lo sentí como una especie de agresión. No,
No. Dígame usted, cuando usted dice, se refiere a mí y que digo su querido presidente, ¿me agrede? No, para nada. Yo tampoco. No, soy igual vencido ya de ellos. Soy igual. El mío no es Son mi querido muestras de gobernador. afecto sincero. Sí, exactamente. Qué bueno que metieron el tema de mi querido gobernador. Su querido gobernador vino a Ciudad Juárez y declaró que dio 15 millones de pesos y compró quién sabe qué tantas patrullas, pickups, para hacer una labor policíaca. Cosa que, bueno, se gastaron, se compraron, se capacitaron, pero de resultados, Cero. nada. ¿Vieron de nada? No sirvieron, Arlene. Entonces, no es dinero. Lo mismo hace el gobierno federal y lo mismo puede hacer el gobierno municipal. No es dinero lo que se requiere. No. Son otras cosas. Hay ¿no? una diferencia cualitativa, mi querido Daniel, respecto al 2010-2011. Brutal. La fractura del Estado y su prosternación, Sí. su humillación ante el crimen organizado. Por Esto supuesto. no existía. Yo De alguna aceptar- manera, militares, policías, eran la fuerza que contenía con la violencia legítima, independientemente de qué tan violenta o qué tan fallida. Sí, porque hubo respuesta, hubo Claro, enfrentamiento, hubo presencia. Digo, hubo presencia. Y hoy- Hoy no. Hoy hay una humillación que significa parte de la humillación que tanto dice López Obrador. Moral, no se le quita la palabra. Aquí no quisiera verme muy vulgar, Moral, pero moral. Para todos lados, moral. podía recordar las palabras del ilustre Taibo II, porque eso es lo que, Bueno, lo que ha hecho. hubo memes a lo bruto. Es lo que ha hecho precisamente el crimen organizado con nuestro Doblada, respetable doblada. Así ejército. dejarlo. El Chapito le metió al Estado mexicano doblada a la fuerza del narco. La doblada. sí. Bueno, Usted que yo dije el hubiera Estado aceptado- mexicano, porque si no empiezan a pensar e imaginar otras cosas. Joven Daniel, yo hubiera aceptado el comentario si hubieras dicho tu querido señor Corral, porque para mí no es gobernador. Sigue, ¿para qué lo Insisto. provocaste, No, es que me quedé con No esa- había necesidad. Vamos a hacer un corte en lo que ustedes Se ponen de acuerdo. se ponen de acuerdo, Bueno. si es querido, si es el señor, si es gobernador, si es una Viniste figura. provocador, Daniel. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya, ¿Viste cómo Claro, sí. Y caíste en la Le metió- provocación, Alfredo. La verdad sí. Bueno. La verdad sí. Porque traigo algún materialito ahí. materialito. Del querido gobernador de. Ahora también es el querido gobernador del. Préstame tu lente, sí. Échamelos, padre. Están todos feos, pero. No, a ver, están firma. toda madre. Sí, cómo no. Sí. Sí, perfecto. Mi querido Ricardo nos está viendo, ¿eh? Buen viejo. A ver, voy a ver. Buen viejo, mi Ricardo. Pues a mí no me ha mandado nada, ¿eh? En la transmisión de Facebook, ahí. Ah, ok, yo no tengo Facebook. No manejo esa línea yo. No. Estoy totalmente en contra de las redes sociales. Totalmente. Saludos Perdón, amigos. ven. No, por eso que le digo, saludos amigos y ustedes licenciados. Ser licenciado. Va a tener que traer la próxima vez ya mi cédula profesional. Porque algunas gentes ahí dijeron, ¿licenciado de qué? ¿Licenciado chambitas de perdida? Qué cosa tan bonita la gente. Hermosa. Eso. Vamos a llamar el peor, ¿eh? Gracias, mi queridísimo. Vamos a llamar el peor. Ah, claro, pues como se preveía. Este hombre es un No tenía peligro para el arreglo. país. Siempre lo supimos, algunos, y lo dijimos. Menos algunos. Sí, señor. Siempre. Como dijo aquí, el Cabo del Ocho, sí, querido profesor. Ah, Fíjate, bueno, la asquerosidad del PRI, PAN, PRD y los partidos llevó a este engendro. Llevó a este engendro, a entronizar este engendro. propició. Esto no se prende, Darling. Porque como que les falta lucecita. Yo hubiera pensado que deberían de prender Estaba eso. Deberían de prender eso porque estamos muy ¿Este estaba ocultos prendido aquí ahorita, nosotros. No, ahorita les dije que le bajaran. Pero digo que este estaba prendido ahorita. Te voy a tomar los lentes, carnal. Llégale, tú llégale. Se ve bien acá. ¿Sí? Ah, ok. Sí, en el Facebook se está viendo bien. Con madres, es que con la luz. Ajá. A todas las cámaras le afectan. Ah, ok. Correctísimo. Pues sí tiene volumen atrás ese aparato. ¿Qué necesita usted?
Pues que le bajaran más, para que no se metiera el sonido. Yo tuve que componerle aquí. Tiene un botoncito. Estás compartiendo ya esto, ¿verdad, Dani? Me oye los... Mi querido amigo. Ahí está. Hijo, qué hermoso. Nada más. Ya lo hominicé por completo, a ojo. Ya. Entonces, ¿qué? Me provocaron y entré al clinch. Pues es que, mi querido. No fue provocación. Mira, Alfredo llegó Daniel con bisturí y dijo, este es Fue el muy fino. momento. Se caracteriza por ser un hombre Sí, sumamente fino. pero sí te lo traía preparadito. Me dio la impresión. Fue como una emboscada intelectual No estés amarrando fina. navajas tú. Está bien fino para amarrar navajas, ¿eh? No, no te creas. Yo no, lo conozco, son 20 años no de te compartir creas, con él. Alfredo ni cae en ese tipo de provocaciones, es pérdida de tiempo de tu parte. A un infarto la andaban provocando. ¿Verdad? Mi Cosa socio tan y me bonita. hacen cosquillas también. Ay, Dios. Amanecimos hoy con 7 grados. ¿Frillito? ¿Frillito? Pues ya es tiempo, ¿no? Ya está. Panamá hoy estaba, la ciudad de Panamá 26. No, pero bueno. Entonces, de hecho, días de agua calor, sí. ¿Quieres Panamá ya la quieres? Sí. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Y más que la huaca. Por supuesto. Esta situación de nuestro país se compone a partir de lunes. Ahorita voy a explicar por qué. Ah, caray. Sí, Interesante hipótesis. sí. La ¿Es el temporalidad es asesor de Andrés demasiado Manuel, inmediata. usted? ¿Es asesor de Andrés Manuel usted? No, pero... No, es asesor de la Providencia, no me si es que digan, está hablando no en me, serio. no me obliguen a que fuera del aire. Diría mi madre, le irá a prender un Les di mi cohete a este. hipótesis de por qué. Le irá a prender un cohete a este. ¿Qué digo? No escuché. Que no me digan, no me obliguen que fuera del aire les explique mi hipótesis porque está muy importante. No se les olvide que Tanto ojo cuando es más perspicaz, el sueño, el sueño de cada viernes. Perspicaz, ojo. No se te olvide, Alfredo. Es muy receptivo. Me atrevería a decir que es exquisitamente sensible. Daniel. Por supuesto. Bravo, Monsieur Boubou. Bueno, esto es cotilleo, ¿eh? Sí, Es sí. cotilleo. Legítimo por completo. ¿Y qué le pasó a nuestro querido Ricardo? ¿Dónde anda mi Ricardo? ¿Se fue a sacar sangre? ¿Está en el seguro? O va a ser la primera No comunión. creo porque pasó aquí, o sea, está Estaba viendo la viendo. transmisión, pero le está diciendo a Chuy que me dijo que si lo van a cubrir. Ah, excelente, Se fue a excelente. sacar fotos para el pasaporte. Excelente. A lo mejor. O va a ser la primera comunión. Se me hace que no la Son muchas hipótesis que caben aquí. Sí. Se le extraña en el sentido mejor del término. Hay que mandar saludos a mi querido Ricardo. Of course, my friend. ¿Qué va a haber de desayuno hoy? ¿Ya desayunó? Todo bien, ingeniero. ¿Desayunó ya? Sí, Te noto tranquilón. a poquito, como dice mi nieta. Aquí andas No, tranquilón. pues ya. Hoy ya fue Tus suficiente. razones y motivos tendrás. Oh, Me dijo que si era muy respeto. temprano, después del camino. Dijera, ya sabes, Ya hago que tu yo avena. respeto. Hoy toca. Yo respeto. Hoy toca ir a la gorra. Desayuné como a mí me gusta. ¿De gorra? Es como me gusta a mí. ¿Y a la gorra? No hay quien le corra. Bueno, llegué a las 7:10. Ahí vamos. Listo. Regresamos con nuestro viernes de cotilleo y ahorita que se mencionaba a Ricardo Monreal, está ahorita
leyendo ahí una parte de las declaraciones que ha dado en cuanto a esta situación de violencia, donde decía, pues es que 11 meses no son suficientes para que, pues hay que darle más tiempo al presidente Andrés Manuel para que se den resultados. Con la propia Andrés Manuel dijo que pues, el primer día que destruyera se iba a terminar la violencia. En otro párrafo también veía las declaraciones que dio el senador Gustavo Madero, donde decía y exigía al presidente también, Andrés Manuel López Obrador, pues, que cambiara la estrategia de abrazos y balazos. Pero algo que yo comentaba, no sé si están de acuerdo conmigo o no, es que, bueno, pues antes de acudir, de exigir a tu presidente Andrés Manuel, a esta figura de la República, pues debes empezar también por tu propio gobernador, ¿no? Que también pues vemos que no está haciendo nada por mantener un estado con tranquilidad. Entonces yo creo que primero debes de voltear a tu casa, a donde tú eres, antes de exigir. Digo, si bien es una exigencia para los 3 niveles de gobierno, pues antes de voltear a nivel federal también debes de poner y de exigir, aunque seas amigo del gobernador, aunque hayas pertenecido al gabinete, pero también debes de exigir cuentas, yo creo que de primera mano ahí al Estado. Sí, Perdón, ¿de qué gobernador estamos hablando? De su amigo Javier Corral. No, Alfredo, otra vuelta de tuerca, Alfredo. Esta alusión me está obligando a levantarme de la mesa, ir a traerme un plato de desayuno y regresar. Mira qué perdido. Pero bueno, Es un amago muy cordial, aquí hay una afortunadamente. expresión. Por cierto, qué rico desayuno. Estamos Muy aquí bueno. en Habaneros, hay ¿verdad, carnita Arlene? de Aquí en puerco, Habaneros. Chile colorado exquisita. Ya estoy haciendo el comercial porque ya me la Excelente. Hay Soy un mala dicho muy viejo que dice que el pez por su propia boca muere. Entonces, todos esos dichos del querido señor presidente, de Daniel y un servidor, nos llevan a pensar que él ofertó tanto. Ya lo convenciste. Ofertó No sé tanto si y no sea ha para cumplido bien o nada. para mal, pero ya lo Pero les convenciste. dije fuera del aire que iba a decirles cuál es la premisa ganadora a partir del Esto lunes. es como la loto, el Más o pronóstico menos. deportivo. A No te partir del tardes, lunes, Alfredo. valga la canción de Lupita D'Alessio. ¿Cuáles son los momios? Hoy voy a cambiar. Vamos a tener nueva secretaria de Gobernación, porque es lo que hace falta. Alguien que le ponga Ah, ¿ya orden. habíamos tenido? Por eso, como no teníamos, hoy No, vamos era a como una tener muñequita coloradita. Olguita Sánchez Cordero. Olguita va a cambiar. Se va, se va a amarrar bien la falda Yo y va a, pensé que iba a haber va a otra dejar de secretaria o ser, va a dejar de secretario. ser un monigote del presidente de la República. Es una mala broma. Bueno, eso está como para mi sueño. ya estás soñando tú sería también, que lo soñé, Alfredo. no sería que lo soñé, Me estás plagiando la actitud. porque ha hecho No tanto se vale, ridículo. Daniel. Si hiciéramos un Es tu concurso, sección esa, Es mi ¿verdad? sección, eso Hasta es con plagio. pinilla quedamos que le iban a hacer, ¿verdad? compañeros Claro. de mesa, si hiciéramos un conteo o concurso, ¿qué funcionario federal ha hecho más en ridículo? La justa estaría muy ¿Entre difícil. Durazo? Entre Durazo, Olguita? Sánchez Cordero y el propio secretario de Comunicación Jiménez y Espriu. Transporte. Sí, son los tres Esa es una de la justa Bella que Unión. Yo quisiera ver quién se lleva la medalla de oro, pero el otro se llevaría el campeonato. Mira, Durazo va muy rápido. Olguita ha tenido. Olguita es de maratón. Durazo es de 100 metros. Sí, sí, exactamente. Y Espriu como que no se le ve, ya se corre o camina, ¿eh? Si ves aquí, triatlonista de veras. Cae en un bache un Espriu día y otro es también. como Iron Man, ¿verdad? Porque ¿por dónde le ves entra eso? todo, le entra todo y bueno, llega al último con prueba de resistencia, ¿no? Que va llegando, aquí llegué, Pero al último, llega. pero llega, ¿no? Pero llega, ¿no? Entonces, Hombre, qué bárbaro. Y- ¿Por qué son así? y Olguita, bueno, su mérito ha hecho para estar en Decir muchas estupideces. en los paquetes de chocolate abuelita, ¿verdad? O sea, ya lo vieron del meme ese, ¿verdad? Que está- Pero ya el hecho de llamarle Olguita, pues ya nos dice mucho. Bueno, qué insoportable Está sucediendo son. con la imagen de la Sí, justa. sí, porque como ministro era la señora La señora Sánchez magistrado. Cordero, la señora abogada, ministra Sánchez Cordero, No, pero aquí y hoy no. es Olguita en sentido hasta medio peyorativo, despreciativo. No es peyorativo. Oye, después de la ventaneada que le Es dieron allá en tierno. Baja Es California. profundamente. Olguita es tierna. Tierna es sinónimo de Bien, Sergio, señor. tierra sinónimo de penitente. No, es tierna. No, Olguita no concita.
Oh, Dios, ella tiene ganado todo. No, con cierta vergüenza. Compasión tierna. Compasión, estoy de acuerdo. Compasión tierna. En cambio, el tonto de Durazo, disculpando la palabra con las últimas decisiones y declaraciones, insisto, no hablo de sujetos, hablo de conductas. Con estas conductas tontas, Durazo lleva la carrera hacia un final rápido. Corre los 100 metros de una manera impresionante. Y está por llegar a la meta, ¿eh? Está por llegar a la meta. Un comentario en la prensa, a ver si ustedes me pueden decir qué pasa. Tiene 5 días o 6 que no aparece, según las versiones periodísticas, el secretario de la Defensa en las mañaneras. Sí, es cierto. Es importantísimo cierto. este dato, Ya en serio, porque es hace cierto. una semana dijimos, cuidado con lo que dijo el general Gaitán. Y Sí. hoy, más que nunca, está teniendo eco, lo cual quiere decir que el secretario de la Defensa está de acuerdo, aunque no lo diga verbalmente. Agrego a lo tuyo. Fueron allá a Baviste, en Sonora, con la cosa de los de Varón. Y no fueron fue él. Ebrard y el de la Marina. No Llevando a estuvo. Ebrard la voz cantante. Claro, no estuvo Sandoval. Y a esto Es llamativo. agreguen que los militares en retiro tienen un desplegado el día de ayer donde están invitando a los militares en retiro que supongan a la desaparición de las escuelas militares que están proponiendo. Hay mucho malestar en el ejército. Pero mucho. Y si sumáramos esto a lo que hablamos la semana pasada acerca del ejército, bien pudo el general secretario haber recibido alguna visita de sus compinches para tratar el tema, de esto que Sí, lo creo. Está sometido a presión. Sí, A mucha presión. sí. ¿eh? Entonces los militares parece ser que les están tocando mucho. De nuevo, tengo que volver al proyecto de Sao Paulo, donde piden la desaparición de las Fuerzas Armadas Sí. y la creación de una Guardia Nacional que pueda ser controlada desde el Ejecutivo, y que es exactamente lo que hemos visto. Y esto ha provocado, bueno, que el ejército se vea como se ha visto. Vuelvo a referir al señor Taibo. Y esto es algo que los militares sí tienen un límite, y creo que ya lo sobrepasaron. Sí, sin duda, porque cada vez se pone peor para el ejército. Ahora con los amagos intervencionistas del gobierno norteamericano, Sí. Trump a la cabeza, deben estar doblemente sensibles, porque bueno, este hombre servil con Trump, López Obrador, les va a hacer caso. Si Trump se lo manda, va a generar por debajo ya de la mesa, ya generaron claro, la FBI, condición, ya IDEA, generaron, todo, sí. todo, drones. Están todos dentro de México ya. ¿Cuál es el papel del ejército? ¿Dónde queda el ejército El total mexicano ridículo. en este Ahora, escenario intervencionista norteamericano? Ahora, seamos ¿Dónde realistas. queda? Siempre hemos sabido que Estados Unidos Tiene ha metidas tenido las una patas. gran presencia en todo Sí. lo que sucede en México. Sí, sin Bueno, duda. Pero había formas, había modos y había límites. Entonces, estos se han sobrepasado el día de hoy. Y tenemos, por ejemplo, a un canciller que va y se pone de tapete de una manera que ningún canciller en la historia de este país. No, nunca. Nunca. Las declaraciones de ayer de Jorge Castañeda. Este es un populismo son servil, increíbles. Sí. que es increíble. Es el primero en su especie. Sí. El gobierno de López Obrador y su autoproclamada 4T puede categorizarse como un primer ente llamado populismo servil. Todos los populismos han sido contestatarios, rebeldes contra el imperio. Tienes a En Luis Latinoamérica, Echeverría, el más grande de todos, claro, o sea. claro. Este no, este es único en su especie. Sí, y está dando muestras de que, de nuevo, tenemos que regresar al principio del programa, que el discurso desde bambalinas es fuerte, es poderoso, lo saben hacer, pero ya en la arena se están derritiendo como mantequilla Están de rodillas. en el verano en cualquier capacete de un auto. Lo comentamos en el segmento anterior, Daniel. Hoy, como nunca, por hablar de alguna manera, las fuerzas vivas en Estados Unidos, todas unificadas, cuando estaba altamente dividido el Congreso, y hoy están unificados, pero en el asunto México. Sí, los senadores demócratas han declarado estar Así de es. acuerdo con el presidente Trump. Sí. Pudiera parecer
pues en Estados Unidos, pero como lo acabas de mencionar, como toda la política, incluso económica, social y de convivencia y connivencia, las dos cosas, con Estados Unidos, nos hace pensar que algo está sucediendo. Mi querido Alfredo, pero el factor emergente que le da a este contexto un giro cualitativo es el terrorismo. Sí. Claro. Sí. Y la palabra terrorismo vino a cambiar todo el esquema. Claro, porque tiene consecuencias legales distintas y de posible intervención. Sí. Digo, esto de que el gobierno mexicano no quiera hablar de terrorismo no solamente es una cuestión cosmética, de imagen, es una situación de puerta abierta para la penetración norteamericana. Lo que te lleva a pensar, ¿por qué? O sea, si en la vida todo tiene una razón, Claro. toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. Claro. Entonces digo yo, ahí está el meollo del asunto. Ahí está. Es que hoy más que nunca, hoy más que nunca las condiciones favorecen a Donald Trump cuando pide dinero para el muro y más dinero, porque hoy le está dando Tocaremos elementos. la campaña también de Trump con todas Claro, las implicaciones de hoy le esto. da elementos para decir, hay terrorismo con nuestros vecinos, urge, Sí. como nunca, Sí. el muro. Ya no para detener migrantes, sino para detener terroristas. Y ya con citas Eso lo simpatías en mencionó México ya, también. Eso ya lo mencionó Donald Trump. sí. Ahora con la situación de la familia Levarón, dijo que pues ahora más que nunca era necesario ese muro. Yo los invito, vamos a ir a una pausa y regresamos a Aceptamos tu invitación. Bueno, Manuel. vamos. Aceptamos la invitación. Sigo pensando que nos va a faltar una hora. Falta café, ¿no? Yo aquí ya me Falta un tremé cafecito. el 3:00 de la mañana. Que nos olvidan un poquito, pero están mucho. Hoy había más gente. Cuando llegamos había mesas llenas. Me gustó cómo quedó, lo mencioné la vez pasada, no había venido yo en 20 años a este lugar. Sí quedó muy bonito. Sin duda quedó muy bonito. Aquí era el Denis, había un café. Sí, Y había no sí. sé qué cosa, ¿no? Era el Dennis. Y Esta zona de aquí era muy era un privadito, café sí. aquí politicón, ¿verdad? Era antes del Sambors, ¿no? Aquí fue Antes de- Sí, de hecho, todas las meseras que estaban aquí han terminado sus días de meseras en Sambors, tanto en el de Misiones como en el de aquí de Paseo Triunfo, porque este era el Yo estuve a punto de café rentar este local. por excelencia. Y luego, mi Daniel, como que no te convenció algo. No se dio todo lo que... ¿Lo querías para negocio, justamente? ¿O Bueno, ya una vez que aceptaron la invitación, que ya regresamos, bueno, pues continuamos con este viernes de Cotidiano. Muy bien, que hoy tenemos a Arlín con nosotros, la grata presencia de Arlín. lo cual es un verdadero placer tener a Arlene. Oye, pero Ricardo, hay que Aunque saludar a yo veo Ricardo. lágrimas, No. me han preguntado y me han insistido que dónde está el licenciado. Voy a mandar una pesquisa. Les diría que pediría colaboración de los hoteles. Mi querido pero no, Ricardo. No lo vamos a encontrar. Debe estarnos viendo, mi querido Alerta Ricardo. Amber, ir al no hay FBI. que poner alerta Amber ni nada de eso, ¿verdad? Ahora que está muy de moda, le podemos pedir al FBI que nos diga dónde anda el joven Ricardo. El joven Ricardo. El joven Ricardo. No, el FBI nos puede decir, porque hoy ya casi vive en México. Ha de haber tenido que salir del país para que no esté aquí con nosotros. O sea, al paso. Sí, Ah, por pronto. supuesto, por supuesto. Está bien. Está. Pero no anda con estrategias militares ni No, paramilitares. no, lo deben Ni de haber sus llevado de la bandos oreja. migrantes, Lo deben de nada haber de llevado eso. de la oreja, Pero ¿no? sí es importante Sí, que es lo más posible. Sí. que el joven Ricardo disipe esa duda que tenemos. Sacaron el collar temprano. Ahora, No el bozal. No. El bozal es otra cosa. también Daniel. debemos de reconocer que mandó una excelente y gran representante. Embajadora. Sí, sí. Una embajadora. Una embajadora excelente. Familiar de un señor que gobierna. Bueno, ya no quiero meterme más en el. Pero si no ha salido de allí. ¿Eh? Pero qué cosa, ¿verdad? O sea, solito, solito. Violencia contra Mi querido Alfredo. De género. Violencia de género. No, bueno, hablando exactamente del señor Corral. Ay, Ya estaba. ya, Ahí termina está, la ya. angustia. Sí, venga. Adelante, mi Venga. querido Alfredo. El señor Corral se ha caracterizado y sigue luchando por ser una caricatura grotesca de alguien a quien no quiere, que es el presidente de la República. Entonces, igual
como el presidente de la República nos miente y nos falla todos los días, Corral nunca dejó de mentir, no se falla. Igual su expectativa era muy alta y hoy ha resultado, para darles gusto a ustedes, ¿Su expectativa de quién? Hay una diferencia. ¿El pueblo? Hay una diferencia que tienes que aceptar con honestidad intelectual, Alfredo. Corral no nos miente con mañaneras. No. Ahí hay más Estoy de pudor. acuerdo Ahí hay más totalmente. pudor. Sí, estoy de acuerdo. Son banqueteras. Bueno, pero nos miente en el tiempo Habrá que usa aceptarlo. para no gobernar. En eso nos miente. Y nos miente todos los días también. Y nos miente en las acciones de gobierno. Hoy dice que va a haber mucho dinero para muchas cosas que le va a quitar a los vulgares ladrones de antaño. Y resulta que ni les ha quitado nada, ni les ha comprobado nada a los vulgares ladrones. Y se sigue escudando después de 3 años en un fantasma que se llama César Duarte. Y ese fantasma pues no aparece. Como todos los fantasmas, ¿verdad? Por supuesto. Que son etéreos, son imaginativos algunos de ellos. Este ha sido el fantasma en la mente del familiar de aquí. Bueno, mejor que tiene familiares aquí. ¿Se quiere llevar? Busquemos en ese sentido objetividad. Yo creo que Javier Corral, en las recientes declaraciones con el asunto Levarón, se equivocó. Sí. Totalmente. Se equivocó Pues ya porque quiso tiene que dar recomponer ya, el frente a los medios. El gobernador tiene que dar el frente y no asumir las posturas de López Obrador de gracejadas y de evasiones vía cajita china. Sí. Yo creo que se equivocó. Corral es un gran tribuno, es un extraordinario parlamentario, es un extraordinario orador y es un tipo con perspicacia política, pero administrativamente tiene muchos claroscuros. Y le ¿Y qué? falló en Muchos. esta situación de haber declarado de otra forma. Qué O sea, vergüenza que por hay que 25 decirlo. centímetros, por decirlo de alguna manera cotillesca, que por 25 centímetros en la línea limítrofe, él inmediatamente se haya defendido diciendo, fue Sonora. Sí. Y que Sonora se haga cargo del asunto. Pero tuvo que recomponer al día siguiente. Se le vino el mundo encima en el DF, en la prensa, y a hoy dice, de todas maneras, lo cual me parece una ridiculez, vamos a abrir una carpeta. Sí lo dijo. Fallaron tanto él como López Obrador en el despego tuitero de la tragedia de los de Barón. creo que nuestro querido presidente se escudó en la Tuit, nacionalidad y también norteamericana. Corral en un tuit, ¿por qué no en una buena impresión de valentía apersonarse, incluso en los funerales de estas personas? ¿Cómo enseñan los Se habría visto muy bien, muy bien. los grandes enunciados, los grandes... Pero mandó al presidente, al vicepresidente, a Marcelo Ebrard. Bueno, es que no le queda de otra, ¿no? Cuando dice nuestro querido presidente que me habló el presidente Trump, yo primeramente digo, no te habló por interpósita persona, porque tú no hablas ni papa de inglés, o sea que tú no puedes hablar con Trump, número 1. Número 2, el señor Ebrard va a obtener solamente los reportes y las quejas y qué vas a hacer del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es la impresión que se tiene. Y en el caso acá del señor Corral, bueno, nos dicen los grandes avatares que lo que se debe de hacer, lo primero que se debe hacer para corregir un problema es reconocerlo. Claro. Y los dos lo cabildean, lo cabecean y no reconocen un problema que se tiene y que es obvio para todos nosotros. Entonces, caramba, el problema para empezar está ahí, que no se reconoce lo que está sucediendo. Mientras ustedes están viendo memes. El meme destruye el Estado de Pero Derecho. por supuesto. Esto debe serle sumamente repugnante al Imagínate señor verlo. inquilino de Palacio Nacional. Imagínate Sumamente repugnante. ¿Sí? Pero bueno, Por eso decía está en el poder. Cuando vi los memes Está en el esos poder. ayer, le decía yo a un amigo, por eso yo viajo siempre con sombrero. ¿Por qué? Porque me lo pongo en la cara y así cuando me duermo no me agarran la boca abierta. Como el señor... Ahorita que hablaba de su amigo Javier Corral, también ahora con lo que sucedió, Arlí ya también se camiones hizo incendiados, no sé qué opinión tengan sobre también las declaraciones que dio, donde, bueno, pues también se fue en contra de la prensa.
que dijo que era también parte de una campaña de distorsión, que en Ciudad Juárez no hubo balaceras. Y no hubo quemados, los que visitó el fiscal. Por eso digo que es una caricatura de Andrés Manuel. Son declaraciones Porque copia, fallidas. claro, Sin duda. copia todo lo que dice el otro, Sin duda. porque al otro le funciona. Y como al otro le funciona, este hombre quiere caricaturescamente que a él le funcione. Pero Difiero de lo que está diciendo, no en el contexto. Difiero porque yo no creo que sea una caricatura en ese sentido estricto. Yo creo que se está tratando de congraciar con un hombre por el que estaba peleado. Y creo que don Javier está enviando señales de armisticio. SOS, auxilio. SOS, no creo que sean SOS. Yo creo que más bien es una señal de armisticio de me rindo ante su Alteza Serenísima. Y lo hace de una manera muy propia, conforme él es, y emite mensajes verbalizados que en caja de resonancia van a llegar hasta Palacio Nacional, y que entonces el señor que se infla y que vive de eso los escucha y dice: mira, otro que entra, y este es de los azulitos. Pero recordemos que el señor de los azulitos siempre ha mezclado con el amarillo sus preferencias. Entonces, ha sido polícromo. Ha sido polícromo, exactamente. Entonces, creo que ese es el mensaje de esta semana, no caricaturesco. En eso es donde no concordaba, porque creo que Javier Corral, Con toda la intención. no da pasos sin guarache, Claro. más que cuando va a jugar golf. Se pone los zapatos para jugar golf. Pero de ahí en fuera no da pasos sin guarache. Comentario al mar. Estrategia perversa, donde recurrentemente discursiva. pierde. Pero bueno. Discursiva. Yo creo que, bueno, una especulación profunda. Corral no quiere a López Obrador. Ni un viceversa. nicho. No, claro. Lo que pasa es que quien está en este momento ante la Inquisición de la opinión es López Obrador, fundamentalmente. López Obrador es un gran paraguas. Lo mismo protege que se exhibe. Corral sabe el efecto paraguas de López Obrador. Su apoyo tiene mucho que ver con algo que maneja muy bien Javier: la ironía. Es un sujeto capaz de ironizar, sin duda. Sí, hábil. Hábil, es un sujeto capaz de hacer sarcasmo, sin duda. Es un sujeto capaz de intelectualizar una opinión para evidenciar al otro. Sí. Son estilos muy distintos. López Obrador bufonea y exhibe de manera burda a los fifices, a los conservadores, a los reaccionarios, a los traidores. Lo hace directo, es su personalidad. Corral no. Corral en alto grado sabe guardar silencio, sabe voltear la cara, sabe argumentar y sabe aprovechar el efecto paraguas del otro para cubrir la propia postura. Por eso me llama la atención las declaraciones fallidas, porque no había necesidad. López Obrador se está exhibiendo por sí solo. ¿Sabes a quién me recordaste con toda esta descripción? Al gran Mantequilla Nápoles, que era un estilista del boxeo, Sí. como sería un estilista Javier Corral en la política y en el discurso. Sí. Era un Pero técnico. cometió la burrada de aceptar una pelea con Monzón, un peso superior, y que lo puso como Dios puso Lo al que no le perico. pasó al Canelo. Lo que Afortunadamente no lo le que pasó no al le ha Canelo. pasado al Canelo, ¿no? Es un bultito de muchos que hay todo. Pero, Daniel, ahí vamos a entrar en diferencias. Bueno, pero bueno, estamos en otro tema. No, lo de Mantequilla fue terrible. Lo de Mantequilla fue Monzón terrible. lo hizo trizas. Entonces, Corral, ¿qué necesidad tenía, como ¿No? dice nuestro querido Diego de Juárez? No. Pero ¿qué necesidad, don Javier? ¿Para qué tanto problema? ¿Para Pues qué sí. tanto problema? Pues Si sí. la cosa hubiera sido decir, tuvimos un problema muy grave en el limítrofe de Sonora y Chihuahua, estamos abocándonos a los hechos. Punto. Sí. Eso hubiera sido algo pulcro, algo digno de un estatista. Digo, como lo es él. impecable en ese Impecable. Pero se puso a contestarle, lo cucaron los periodistas,
y respondió, y luego arremeter contra los compañeros. Bueno, es el mismo error que comete nuestro querido presidente. Hoy, en la mañanera, nuestro querido presidente sí se le arrancó porque se metió a decir que la CNDH era un organismo que había que no servía, que todo lo que hizo fue basura, y los compañeros, algunos de los de mero atrás, bien documentados, le empezaron a señalar los casos, que es decir, que no había. Por supuesto. Y no tuvo otra más que hacerse para atrás y decir, pues es mi opinión. Entonces, este tipo de cosas, un estadista no puede salir con algo que se ve en las mesas de café, que se ve en los mercados o que se ve arriba de las ruteras. Es No debe, ¿verdad? no debe, pero evidentemente sí su puede. opinión sí pesa más que la de los demás, porque es el primer. Es el poder. Es el jefe del Estado mexicano. Es el nomás abuso por eso. del Puede poder. salir con eso para tratar de demeritar a quienes con los compañeros están presentando datos duros de la evidencia que lo que está diciendo no es como él lo dice. Entonces, Mi querido Daniel, en lugar de satanizar periodistas, ¿por qué no indicia delincuentes? sí. ¿No te parece que sería menos cobarde? Sí. O sea, no estás, aclaremos, indiciar no quiere decir meterlos al bote, es tenerlos ya bajo la lupa, Claro, y tenerlos ya bajo investigación. No, como en el fútbol. término con cuidado. Sí, amonestados, pues ya le sacó la amarilla y viene la roja, ¿no? Al Entonces, contrario, el Chapito casi lo acunó en sus tabasqueños brazos. sí, por supuesto. En sus tabasqueños Sí, brazos. sí. Compañeros, estamos dejando de lado en todo este análisis de la violencia e inseguridad le voy a poner un adjetivo, a lo mejor un epíteto que no corresponde, pero me gusta: la ridícula actuación de la policía juarense, incluso la ridícula respuesta del señor presidente, del joven Cavada, ante hechos tan difíciles como están viviendo en Juárez, donde ha pecado de ausente y sus declaraciones han sido nefastas. Bueno, Entonces, yo vi a Cavada que salió a declarar y hacerle frente a la situación. Lo vi que salió con el fiscal, ¿cómo se llama el de aquí? El señor Borges. Nava. Nava. ¿verdad? Jorge Nava, ¿verdad? Ordenaba, salió con la Fuerza Federal y tenía cara de pocos amigos, porque imaginen lo que pasa por la mente del señor presidente municipal cuando ante unas situaciones como estas que estamos viendo hoy fue duramente crítico Sí. y Sí. no aceptó las explicaciones. En su rol de comunicador. En su rol de comunicador. Entonces ahora debe de sufrir una especie de regresión a su posición que tuvo como comunicador. claro, Y medir lo que está diciendo, porque, caramba, Es difícil cambiar el discurso. qué difícil, ¿verdad? Muy complicado. cambiar la camiseta, Qué difícil, qué difícil. Muy qué difícil, qué complicado. difícil. porque él siempre ha sido un comunicador. No voy a calificar si bueno, regular o malo, pero tiene la disciplina y está obligado a tener una respuesta diferente como autoridad. Entonces sí la tuvo, pues. Sí la tuvo. Eso te habla de que la inteligencia debe de hacer una especie de esquema transicional. El político debe ser lo suficientemente autocrítico sin dejar de ser político para no cometer barrabasadas. Y el periodista o el comunicador debe de ser lo suficientemente cauto y prudente desde la comodidad de la crítica para saber que el político tiene una función distinta al del comunicador. Yo creo que debe de haber un esquema en ese sentido. Ahora, cuando la demencia es notoria, cuando la conducta es desequilibrada, cuando la conducta es inestable, pues evidentemente todo mundo tiene la obligación, por defensa del cuerpo democrático mismo, del cuerpo civil, de decirle al poderoso: ey, no está solo, A ver, un argumento. no está solo. Un argumento no para defender, porque no se trata de defender posturas, se trata de aclarar puntos. La primera decisión de la autoridad municipal ante los hechos de las quemadas, los camiones, fue acuartelar, a pesar de que dijeron un día después que no, acuartelar a la policía. Es decir, resguarden a los policías porque me salen caros, pero dejen descubierta a la sociedad. Al siguiente día se da cuenta de que es un error garrafal
y dice, no la acuartelamos, explicación no pedida, no la acuartelamos, están haciendo los rondines necesarios, pero hasta hoy no hay un solo detenido y andan circulando los malos. Sí, hay 4. ¿Dónde los agarraron? No sé dónde los agarraron, dónde los presentaron en la fiscalía. De este hecho contundente de antier. Hay 4 4 detenidos por la quema. Yo tenía entendido que había uno y que lo habían 4 soltado. fueron presentados a la prensa ya. Muchas gracias. Sí. Y hay 4. Ayer, que sea quien sabe. Pero ya presentaron 4. Sí, ya presentaron 4. No es el licenciado. No es el licenciado. No, por favor. Una cosa importante. Otra. Esto de abrazos, no balazos, ya no opera. Y afortunadamente, lo digo con toda la incorrección político-moral que López Obrador maneja en apariencia, con su estrategia, afortunadamente, esto que ocurrió con los 10 camiones incendiados los primeros, bueno, los 10 muertos en el operativo, es volver al efecto contención de violencia legítima en México, en Juárez. No sé cuál haya sido la reacción de López Obrador, se calla cuando quiere y hace lo que quiere con el discurso, lo tiene completamente degradado, al saber que hubo 10 muertos y al saber que estuvieron el ámbito municipal, el ámbito estatal y el ámbito federal interactuando con efecto de contención. Ahí no hubo abrazos, hubo contención, como debe haber cuando la violencia legítima tiene que salvaguardar el cuerpo democrático. A mí me dio gusto escuchar a Cavada en su medida paricio. No tuve yo al interlocutor federal, quién sabe quién sería, por lo menos no habló en la conferencia de prensa que yo escuché, pero la verdad es que, caray, pues alguien tiene que hacer algo para que estos envalentonados, bravucones, chapitos y compañía no hagan lo que quieran con este pobre país hundido en la violencia. Sí, porque fue muy diferente, por ejemplo, la respuesta a la reacción, la respuesta de Corral y del fiscal y del que estaba ahí del Poder Federal, que la reacción que tiene su querido gobernador, en el sentido de que uno es banquetero y el otro es una conferencia de prensa armada, con discurso, diaria, con boletín. No, la de Cavada no fue diaria. No, perdón. Fue una conferencia de prensa hecha con toda la extensión de la palabra, donde contestaron las preguntas de los compañeros de la prensa y donde se expusieron a toda la crítica de los compañeros, que si bien algunos de ellos son muy mordaces y son muy incisivos, los bombardearon con todo tipo de preguntas y salieron al paso como debe de hacer la autoridad. Claro. Y no para eso está. Con una balandronada y con una fanfarronada, con un yo tengo otra opinión y con que estamos investigando y se va a hacer lo propio, y como dijo de hoy, y hasta ahí les puedo decir, no puedo decir más porque es cuestión de la seguridad nacional. Bueno, a mí no me parece extraño, porque desde que él era jefe del Departamento del Distrito Federal, el señor reserva lo que le conviene para que la opinión pública no pueda tener acceso a los datos, como son las construcciones de los segundos pisos, que no nomás sé de ellas como todos, sino conozco la casa del arquitecto del campo de golf. Yo pasaba por ahí jugando en el hoyo 9, no, en el hoyo 8, pasaba por ahí y mis compañeros decían, mira, ahí vive el que hizo los segundos pisos y se ganó esto y esto y esto, amigo nuestro que viene a jugar golf aquí. Entonces, papá, es que tiene sus fifices, tiene derecho a consentir fifices. Pero sin embargo, bueno, aquí tiene derecho, pero sí, me pregunto. Tiene derecho como cariñoso, todos, pues, es como todos, tierno, es sí. paternal. Pero mira, Ni modo que desprecia a todo el país. La gente de la izquierda es así, ¿no? La gente, en el mundo la gente de la izquierda es así. Pueden tener un elefante enseguida de ellos en un cuarto de 2x2, entras tú, prendes la luz y dices, cuidado con el elefante. Y los de izquierda dicen, ¿cuál elefante? ¿Sí? ¿Cuál elefante? Tienen otros datos. No hay elefante, cuando todos estamos viendo el elefante. Entonces,
Este es el grave problema que cometen históricamente la gente de la izquierda. Porque como no lo ven, los agarra a trompadas de repente a todos y se acaba el movimiento. Yo estoy de acuerdo en lo único que... Sí, completamente, Daniel. En lo único que no estoy de acuerdo es que Andrés nunca ha sido gente de izquierda, ¿eh? No Pero representa. No Se es dice de izquierda. representante. Él no es de izquierda, pero todos sus compinches sí. Y están disfrazados, muchos de cierto. ellos, que es lo peor. Es cierto, como el es señor cierto. Ricardo Monreal. O sea, no me vengan a mí a decir que Ricardo Monreal es de izquierda. Por favor. Si fue un priista recalcitrante. O sea, el señor Jesús Ortega es de izquierda. Son travestis políticos. El señor Gómez es de izquierda, ¿verdad? El señor Chucho Zambrano es de izquierda. La señora Ibarra de Piedra es de izquierda. Pero Ricardo Monreal, No de es. izquierda, entonces yo soy marciano. Dijiste marciano con X. No te veo muy verde que Marciano, digamos, pero bueno. Por eso te digo, o sea, y además, ¿por qué los marcianos verdes y el planeta es rojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? La narrativa de odio es repugnante y en eso se afinca la posibilidad de la estabilidad inestable del populismo. El odio, son resentidos, no son de izquierda, son resentidos. Me arriesgo a eso. Alguien lo calificó así, ¿Por estoy qué de acuerdo, antes hablar de izquierda sigo de cualquiera? Izquierda. Lo dijo el general Gaitán. Ebrard de Cuando izquierda. un grupo de resentidos Ibarra, hoy manejan, Rosario de tienen el izquierda, poder. bueno, pues entonces cualquier cosa cabe, cualquier eructo en contra del Estado define una ideología llamada de izquierda. Pues digo, están indigestos, no son convicciones. Hay indigestión con el hipo ideológico. Sí. La verdad es que la izquierda, históricamente, lo vino a decir muy bien Jesús Ortega hace 3 semanas o algo así, es una convicción con principios, con argumentos, con una estructura doctrinal ideológica explícita, argumentativa y defendible. Muchos de estos sujetos que toman el paraguas de la izquierda, empezando quizá por el mismo López Obrador, usan la izquierda como una especie de foco de ubicación simplona que justifica cualquier cosa y degradan las condiciones ideológicas e intelectuales de la izquierda. En tal sentido, lo que sí tienen y sí comparten Aunque ellos es un consideran, profundo resentimiento. Es la escuela del resentimiento. estas gentes consideran que les da prestigio decirse de izquierda. No, los justifica delante de lo porque nadie puede decir, sabes que yo he hecho del resentimiento un arte. No lo van a decir. Jamás lo dirían, pero se los justifica también, voy a volver, con todos sus camaradas que tienen en Sudamérica que están siguiendo el plan trazado por Otro Maduro resentido. El Foro de Sao Paulo. en el Foro de Sao Paulo. Entonces, Es cierto. o sea, imagínate, los discursos tienen que ser así, o sea, y bueno, sabemos que son de izquierda Sí. o se disfrazan de izquierda para cobrar con la derecha y caramba, ahí es donde no pueden ocultar, porque decía mi papá, lo tarugo y el dinero no se pueden ocultar. Imposible. Voy al absurdo con esa lógica que Daniel maneja. ¿Qué quieren los resentidos en el poder y los que lo siguen? Humillar. ¿De veras quieren? O más allá, yo creo que tienen un fondo de tentación de exterminio. ¿Sí? Humillar. Si ¿Por qué? pudieran correr o meter a campos de concentración Ah, claro. o a campos de reeducación a los fifices, lo harían. Sí, a estilo naranja mecánica. Claro, lo harían. Al estilo naranja mecánica. Entonces, ¿por qué lo hacen? Debo admitir que porque los de la derecha por muchos años los ofendieron de una manera también, los mermaron, los minimizaron, los ridiculizaron. Pues sí. Pues sí. Entonces, no es otra cosa más que el viejo sentimiento humano De venganza. de venganza. Pero que no se supone que debería ser lo contrario y que el izquierdista que conoce, como dice López Obrador de Rosario Piedra, que conoce en carne propia el dolor de la marginación y de la victimización, de la falta de respeto a los derechos humanos, que no sería lógico pedirles congruencia y decirles, ustedes han conocido la condición de víctimas. ¿No Si me quieren aceptan una reproducir pregunta más ingenua. víctimas? Pierden su esencia, Sergio. Lo sabes. Si me Pierden aceptan su una pregunta vengadores ingenua. y su razón de ser y No pierden justicieros. históricamente echan a la basura 2 siglos de existencia de su filosofía. Sí, son vengadores, no Decía yo, justicieros. si me permiten una pregunta ingenua,
quiere decir esto porque están derrumbando un ídolo que me estaba formando en la mente. El maestro Que Corral, el digo, Javier Corral. presidente sí tiene ánimos de venganza, porque él ha dicho reiteradamente. Yo respeto, dice. Y yo sí le creo. Yo no tengo ánimos de venganza Es mi ni derecho de creer. revanchismo. Entonces ustedes me están ahorita derrumbando un ídolo que me formé en él. Ídolo de barro, tabasqueño. Maldito el hombre que confía en el hombre. La sentencia salomónica. Terrible. Maldito el hombre que confía en el Más hombre. maldito el hombre que convierte al hombre en Dios. En lo que secó sus lágrimas, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, me estoy jugando las lágrimas, es cierto. Hijo. Sueño. Mi querido Ay, amigo, luego, ojo. Sueño. Ya lo tomo siempre en Ahí está, cuenta, mira. Y Daniel. ahorita está automático, mira, está tomando Correcto. los movimientos Le presumo. para que todo mundo que Ya estamos- siento que lo quiero yo. Sí. Vamos Ay, no, míralo, y mira, me enfocó, ojo, cuando dije que lo quería. Mira, mira. Dámosle un poema bello. Ahorita voy a ir al paso a comprar un. Sí, más vale. Hijo, qué rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Qué son ya? A maíz, dice que sabe. Maíz. Para que nos platique sus sueños. Ay, sí. Tiene sueño. ¿Ya hay Está muy cortinilla o no hay cortinilla? bello, está muy bello. No sé. Ricardo Chávez Carvajal nos está viendo, mi Ricardo de Oro. Y Daniel Valle nos está compartiendo el asunto en las biografías. Excelente. Luego lo subo a mis redes en YouTube y vieras qué buenos comentarios vienen a veces. Pues es que, y luego mira que la imagen es preciosa, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega? Gente que ni sospechamos Sí. nos ve. Sí. Luego el trabajo de mi ingeniero Ayala, que también es reconocible, pero por todas partes. Sí, señor. Sí, querido profesor. Como dijo el chavo del otro. ¿Cómo puedo tomar eso? Querido Sueño. Me quedé pensando, Sueño. fíjate. Sergio Sí, Sueño. sí, no, pues, Es que el profesor Sergio, consúltenos para interpretación de sueños, ya, ¿verdad? No me vayas a compararme con algún charlatán que anda por ahí el rumbo, ¿eh? ¿Verdad? Ingeniero. Oye, me gustó esa propuesta de Daniel. ¿La puedo tomar como propuesta? Anunciémonos que vas a descifrar e interpretar sueños de la Bueno, gente. no fue propuesta. No, eso fue me convierte como una especie de Comentario. Walter Mercado. Y no. No, fue interpretación de lo que usted dijo. No me agrada. Fue interpretación de lo que usted dijo. El maestro Alfredo. Sí, el maestro Sergio. No, el profesor. Querido profesor, como usted diga, querido profesor, No, querido profesor, aguanta, ya es caló acá de mesa. No, le debemos ser antipáticos a la 4T. A mí no me han tratado de frenar nada, ¿eh? Tengo que decir la verdad y seguramente me escucha gente que es de la 4T. Claro, por supuesto. Medios distintos, pero Paran oreja. claro. Nomás que no le entran a la polémica, como dicen aquí, no le entran. ¿cuánto tiempo va a aguantar más la 4T Pues sin mover el presidente de su estrategia? ¿Mucho, Daniel? Sin ánimo de ser pitonizo. Estamos ya de regreso en este viernes de cotilleo aquí desde el Habaneros. Los invitamos también para que vengan a disfrutar un rico desayuno, un rico cafecito. Recuerde, aquí frente a las oficinas de gobierno en Habaneros. Desde aquí transmitimos todos los días nuestro viernes de cotilleo. Y bueno, pues qué mejor continuar con el tan esperado sueño. Qué agradable es tener ya una cierta identidad en el cotilleo en términos de intervención segmentada. Esto del, ¿cómo se llama el sueño de Armendáriz? ¿Cómo lo bautizan? Ya es el sueño de Armendáriz, ¿verdad? El sueño de Armendáriz. El sueño de Armendáriz. Daniel, porque hace rato Parece presentaron columna una opción política. que no, gustó, ¿eh? Pareciera columna política. El sueño Es de una Armendáriz. forma de columna política Así como radiofónica. el meollo de la Sí lo de es. Daniel. Ajá. Ándale, y voy a buscar el mío. Sí. Mi sello de identidad. Yo tengo voces libres en otro sentido, pero en cuanto al sueño, me gusta lo del sueño de Armendáriz. Échale, Va. échale.
Mi sueño se ubica en el 2024. Órale. Es un sueño futurista. Sí. Después de todo el gran movimiento y de la publicación del enésimo libro de López Obrador, ustedes saben que va a publicar Sí, uno el está por 1 de salir, sí. diciembre. ¿Qué digo? Para no desentonar, se va a llamar Hacia una economía moral. Así como hay una cartilla moral y así como va a haber una constitución moral. Hablamos también de la economía moral. Bueno, en el 2024 habría un proceso político moral para que todos los inmorales no quepamos ahí, evidentemente, ¿verdad? Y si no, va a estar la Defensoría del Pueblo para ponernos en nuestro lugar a los inmorales en relación al contraste que el presidente, López Obrador, menciona como lo moral. Él es el propietario del término. Bueno, después de haber demostrado ampliamente su condición moral y haber exhibido a los fifices como pobres sujetos burdos, cínicos y absolutamente indeseables para este país, se llega el 2024. Para eso, evidentemente, en el 2022 ha sido aclamado en una revocación referéndum para que la gente lo nombre, el pueblo. Para eso va a estar también la Defensoría, presidente para siempre, el presidente eterno de los mexicanos. Pues en el 2024, ya después del proceso de reelección y de vitaliciación del poder, si me permiten la palabreja, de repente está tomando protesta este señor. En algún lugar toma protesta. Han conocido ustedes atrás, evidentemente, este logo donde dice Gobierno de México y donde están varios personajes. Si mal no recuerdo, está Hidalgo, está Morelos, Sí, está Juárez, lo que es el logo, ¿no? Cárdenas, el logo. Pues, ¿qué creen? En el 2024 aparecen otros dos héroes. Malaya, pues cómo no, si este país tiene para dar más. Andrés y Corral. No, Perdón. son íconos del 2024 y una especie de reconsideración de la moralidad de la historia de López Obrador. Andrés y Sánchez Cordero, no. No es adivinanza, ¿verdad? No. No, pues ahí les va. Es sueño. Ahí les va el sueño. Yo por eso estoy guardando silencio. Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Wow. Caray. ¿Revalorando la reelección? ¿Por qué no? Pues si ya se apropió de los otros, ¿por qué no también de estos? Él tiene otros datos. Ahí estaba don Porfirio y estaba el hombre el jarocho, López de Santana. Su Alteza Ni Serenísima. hablar, caray, pues hay que pensar que cada quien tiene sus datos. Sí, porque, y fíjate que esta mañana en la mañanera se expresó muy mal de don Porfirio Díaz. Déjalo que le llegue la reelección. Deja que le llegue el tiempo de reelección y vas a ver que Sí, le va a descubrir muchas joyas. Sí, y dijo que era el hombre que había sentado las bases para que todo el día de hoy no funcionara. Pero bueno, ¿qué le va a costar, Daniel? No, Cuando llegue a reeleccionarse, ¿qué le va a costar mañanera decir? más. Tengo otros datos ya de Una Porfirio. mañanera Sergio, más. me preocupa tu sueño. Pero Te voy a es decir un por qué. sueño inocente y Porque cuando cándido. metes a Santana, Carlín. cuando metes a Santana entre los héroes, me pregunto hoy, a propósito de las tragedias que ha vivido Chihuahua, Sonora y limítrofes lugares con la Sierra de Chihuahua, ¿quiere decir que van a vender Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas? Mira, él tiene el derecho místico porque él incluso suda moral, excreta moral, por no llamarlo de manera más clara, ¿verdad? Excreta moral, suda, transpira moral, vive, respira moral. Si él respira moral, excreta moral, transpira moral, vive moral, ¿por qué no hacer de este país otro? Como Y se vender le otros pegue su 4 moral estados. gana, pues digo, el pueblo le va a dar todo el poder como se Nos lo dio. convertiríamos en ciudadanos gabachos. No,
No, los norteamericanos jamás lo permitirían. Entonces, que nos correrían de aquí. A Guatemala. ¿Hacia el sur? A Guatemala. Ya se expresó. ¿Ya ven ¿Por cómo qué mi hasta sueño sí Guatemala? tiene En sentido? 1848 se expresó cuando la intervención norteamericana, que vino el general Winfield Scott y vino Sam Houston y vino todos ellos, le ofrecieron los mexicanos de aquel tiempo, los que peyorativamente hoy se refieren como conservadores, aunque me queda la duda si eran los liberales. Son los conservadores de López Obrador. Exactamente. Le ofrecieron la presidencia de la República al general triunfador que entró y tomó el castillo de Chapultepec y todo eso. Y el señor, en una frase célebre, dijo: no señores, no señores. La maldición más grande de los mexicanos es que se gobiernen a sí mismos. Y si yo fuera a gobernar este país, tendría que deshacerme de todos ustedes y mandarlos a Guatemala. Es una de las grandes frases célebres de la historia de la intervención norteamericana, por lo cual no seríamos nosotros gringos, nos echarían de nuestro propio país los gringos. Dijera Alfredo Benítez, impecable mi querido Daniel, dijera Alfredo una pregunta ingenua. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador no sería un orgulloso súbdito de Donald Trump? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Es una de esas preguntas que te hacen Ingenua. Ingenua. Mr. President. Bueno, él lo pronunciaría en su tabasqueño lenguaje. Parafraseando a Daniel, que tiene toda la razón cuando dice que no puede ser Trump, no puede ser Andrés Manuel interlocutor de Trump, por la simple y sencilla razón de que no le entiende. No habla directamente con él porque no habla inglés. Entonces, qué difícil ser súbdito de un hombre al que no voy a entender qué va a estar diciendo. Pues a él no le está resultando muy difícil ser súbdito hasta el momento. Por la interpósita persona. Los ¿verdad? hechos. Tiene una magnífica interpósita persona, que es el señor Marcelo. Claro, Marcelo. y ahí entra. El carnal Marcelo. Se va a convertir el carnal Marcelo en el plenipotenciario, pues ya es como el príncipe Es el- de un rey. es el No hay príncipe- príncipe sin Es el rey. cuché. Es el príncipe del fin. Bueno. ¿Verdad? Hijo Daniel. No es el príncipe. No es el Fíjate príncipe los de caminos de la monarquía mexicana. sí. ¿Quién fuera a pensar que íbamos a tener un rey Andrés Manuel y un príncipe Marcelo? Sí. Qué cosas de la historia. Más que no vaya a engordar un poquito el ¿Quién? señor presidente. ¿Por qué? Porque tiene enflacar, derecho ¿no? moral. A enflacar, no, está bien, porque Marcelo era el gordo, ¿verdad? El carnal Marcelo era el gordo, sí. Era el gordo, sí. O sea que está bien, sí, está bien, está bien. Total, el cotillo de los viernes tu querido señor permite la presidente es perspectiva de la Tintán. próxima monarquía. Por supuesto, Tintán. Triste favor para Tintán, pero bueno, finalmente es parte de la novela, parte de la... El cotilleo de hoy. Sí, ¿no? sí. Un gobierno ridículo, un discurso analítico de memes. Digo, no se puede tomar en serio lo que no se toma en serio ni a sí mismo. Yo creo que llevan más memes de este que del anterior, ¿verdad? Lleva rápido. Fácil. Va como la carrera de 100 metros de Durazo, Daniel. Sí, ¿verdad? Sí. De alguna manera los memes al anterior consolidaron valga la contradicción de la expresión, consolidaron el descrédito de Peña Nieto. Le ayudaron mucho a pulverizar la poca imagen que tenía. Pero hoy, en casi 11 meses ya de gobierno, ha sido vertiginosa el ataque y la caída. La conversión del gobierno en meme. Así es. Yo sigo pensando que las redes sociales son más destructivas que constructivas. Totalmente. Y Totalmente. dijera Humberto Eco, que están Totalmente. dirigidas, dice él, a un segmento que se llaman, la Liga de Idiotas o algo así les llama él, porque no razonan, pero hoy están destruyendo lo que construyeron, lo están destruyendo muy rápidamente. Hoy vemos los memes diariamente, decenas de memes muy ingeniosamente construidos y Imparables, además. para degradar la imagen del presidente de la Incensurables. República, Y bueno, Solito, no necesitas. No, claro. solito. Solito. Se me hace que nos vas a invitar otra vez, ¿verdad, Sí, Arlene? los voy a invitar de nueva cuenta a tomarnos otro cafecito aquí Órale. en el Habanero, y llegamos a una pausa. ¿Te Hijo, gusta, qué ¿les impresionante gusta la sueño. expresión de la conversión del gobierno a meme? Hay una transfiguración. ¿Qué meme?
se convierte Es un en la gobierno acción de meme. gobierno. No me gusta. ¿Por qué, mi querido Daniel, hombre? Me gustaría más que hubieras usado la palabra afirmación, porque ya era. Bueno, sí. Pues que ahorita es una escandalera en el enjambre digital. Sí, ahí estoy totalmente de Que acuerdo. acepten los rigores del poder. Porque oye, es que no quiere el rigor del poder. El día de la toma de la posesión, me canso ganso. Ahí empezó. ¿Te acuerdas? Claro. O sea, ahí se hace el primer meme y el ganso viene a ser el personaje central de la 4T. De la 4T. Sí. Y ha sido durante los memes aparece el ganso reiterado. Tiene que aceptarlo. Que viva los rigores. Sí. De la ridiculización. Él dejó de ser pejo, Como forma de crítica, claro. es ganso. Hay una transmutación. Digo, ser el rey o el Tlatoani, que todo mundo este tipo quisiera que todo mundo le dijera en la oreja, oh rey precioso, todo lo hace bien. ¿Eso quisiera? Me pregunto. Oh, Captain, my Captain. No. Desde voces humildes, medias y grandes, le recuerdan que este país tortuosamente ha caminado por vía democrática desde hace rato. ¿Ya vieron el meme que salió con el sello del PRI que dice, ya empezaron a extrañarme? Sí. Qué bueno estuvo. Qué bueno estuvo. Buenísimo, Dani. La verdad, quien construye esos memes es ingenioso, es inteligente, incluso tiene técnicas de comunicación. El método proyectivo es definitorio. No, es tecnología política. El meme. Pero qué ánimo. Yo creo que cobran, les pagan. No. Ay, mi querido amigo. Desde Cambridge Analytica se sabe que hay toda una tecnología comunicativo-política para destruir gobiernos. Mi querido Alfredo. López Obrador la usó, y ahora No, no y está quiere. comprobado desde la primavera Vamos a árabe. hablar esto, ¿no? ¿Por qué López Recuerden Obrador no ustedes quiere en la aceptar primavera árabe lo que usó? se manejó y se Claro. exacerbó con las redes sociales. Completamente. Y luego la campaña rusa de Trump, Cambridge Analytica, Facebook. ¿Por qué crees que perdió Hillary cuando aparentemente tenía toda la estructura de poder y el establishment? Meme. Meme a punta de meme y de mentira y de campaña de odio. Ahí estuvo el meollo. Ahí está el triunfo de Donald Trump. Y también López Obrador agarró Por voluntades en supuesto, Facebook. por supuesto. Pues le estamos ayudando a Donald Trump con todo este affair que tenemos en México de inseguridad, de Varón, Culiacán, a que crezcan sus posibilidades de reelegirse cuando iba en caída, Y si no es iba en él, ¿quién? picada. Y si no es él, ¿quién le conviene a México? ¿Los demócratas? Yo pregunté. ¿Sabe? Yo creo que los Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién? Yo diría que es lo mismo. Pero el enfoque demócrata va más con las huestes. ¿Es alguien más institucional? No sé, no le pongo perfil concreto. Alguien que respete más la vida institucional. Trump no la respeta. Pero Trump tiene algo que no tienen los demás. Trump no va a ir en contra del status quo. Y el status quo en México está metido hasta las cachas. Entonces, si lesiona a México, es darse un balazo en el pie. No lo va a hacer. Tiene sus bemoles, sí. No lo va a hacer. Sí. Ponga muro, pero déjale paso a todas las mercancías de allá para acá y de aquí para allá. Sí. Empezando por las armas. Number one. Que fue una respuesta estúpida a lo de Levarón, ¿eh? Las balas. A ver, sí, nos Espérate, mataron. en las redes se está infectando con otra versión. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Están diciendo que esto que le pasó a los levarones, a estas inocentes personas,
estamos Es ya castigo de Dios. de regreso después de el cafecito, de aquí de estar charlando un poquito. Ya empezamos a este viernes de cotilleo, donde repito, bueno, transmitiendo desde aquí desde el Habanero, donde le invitamos para que se implemente un grupo de desayuno aquí frente a las oficinas de gobierno. Si se puede aprovechar, puede llegar aquí, desayuno. Aquí puede escuchar en vivo los comentarios, las pláticas, no sé qué más, Lenguaje corporal. Todo eso que iba a decir. Pero sobre todo, si vienen, exija que el licenciado Es comunicación. Benítez les pague el desayuno. Y oye, pero habaneros, qué bien, ¿verdad? Se ve pero ya viene rico con un aquí. regalo A ver, especial por le parte voy a de- contestar. El café, el desayuno. Me voy a permitir Magnífico. contestarle al joven Daniel. Tengo, traigo y me deben. Y no cargo más porque no soy burro. Ese es un Es decir, mensaje para no me ti. rajo. ¡Órale! ¡Órale! Eso fue categórico y Pues mire, qué bueno que contundente, lo traigo Alfredo. porque viene Segundo. llegando como unas 10 personas. Ahí vienen, en el camión llegaron. En camión. Por cierto, muy rico desayuno, ¿eh? Sí, Ya sí. lo probé. Está de lujo el ambiente. Es vacilada de cotilleo aquí, pero si quiere venirse. ¿Es sí. cotilleo de viernes? Véngase y con mucho gusto convivimos aquí, nos sentamos, platicamos y Sí. Sergio Arbendáriz les da un autógrafo. Por aquello de mi sueño. Sí, una fotografía. Por aquello de mi Y les sueño. puede inclusive analizar el sueño que haya tenido esa noche. Sería un riesgo freudiano Sí, muy peligroso con los parroquianos de Ya se Habaneros. estaba apuntando el Sí, gobernador a venir no. para que le dijera lo de La última vez que yo entrevisté a Javier Corral lo hice en el Senado. Todavía no se animaba del todo a la candidatura. Una entrevista que, por cierto, fue generosa en tiempo y en disposición. ¿Cuándo lo aplastó Duarte? 55 minutos. Cuando lo aplazó Duarte. No, todavía no se daba el fenómeno. Todavía no, pero ya Porque de empezaba ahí viene el a odio, perfilarse ¿eh? como candidato. De ahí viene el odio. Ahí está en en esa YouTube. comparecencia que Ahí está en tuvo YouTube. César Duarte, donde quiso ser protagónico Corral y lo aplastó. César Duarte. Yo creo que Corral le piensa mucho a la interlocución de cuando era senador o parlamentario a cuando se convirtió en ejecutivo, en hombre unipersonal de poder. Yo no lo he visto nuevamente en disponibilidad para hablar. Lo hace pues con otras personas, con el buen amigo, con todo respeto, y lo saludo a mi tocayo Sergio Valles, hombre del Canal 28. Ahí sí lo he visto que se explaya, pero Sergio no le entra al terreno psicoanalítico, que es un terreno muy político. El Sergio tiene gobernante- otro estilo. El gobernante tiene que responder las inquietudes y tiene que responder a las promesas que hizo como candidato. Eso y lo- Corral no ha tenido respuesta. Mira, eso lo puede hacer. Le cuesta más trabajo la ironía al político. Le cuesta más trabajo el manejo de la perspectiva psicoanalítica, de la inconsciencia. Como ejecutivo. Como ejecutivo, Claro. de las taras de la infancia, perfiladas en Al la ejecutivo conducta sí lo política cuantifican y en cualifican. el discurso, de la ausencia de padre, de la orfandad original y la extrapolación a la orfandad en el poder. No le gusta al político el terreno resbaladizo de la interiorización de las deficiencias de desempeños por eso- discursivos y conductuales. Por lo mismo siempre ¿Lo rehuyen? y buscan a modo Claro, para tener con quien poder explayar un Claro. poco de del discurso. Iba a decir verborrea, pero llámalo discurso, porque Sí, si no ya lo discurso, clasificas sí. como tal. Exactamente, Y el por eso me discurso arrepentí. es un indicador, es un síntoma. Exactamente. Siempre es un síntoma. Exactamente. Entonces, Bueno. aquí no se da, en fin. Pero qué bueno sería que un día se sentara aquí con nosotros. Está cordialmente invitado siempre el Javier. Yo no sé si Siempre está si cordialmente el licenciado invitado. ¿Se atreverá? que se sentara ahí enseguida de usted. Yo creo que no, Daniel. ¿Se atreverá? Daniel, ¿por qué no dices Aunque allá tiene familia. enfrente? ¿O por qué? Yo no, porque No te escucho. Yo creo que sí se podría atrever porque tiene familia aquí en la mesa. Entonces, Pero enseguida de ti. sí, sí, Por sí, eso es su No, familia. no escuchaste a Daniel. Dijo sí, porque nos pondríamos de acuerdo. Aquí a mi izquierda podría nomás yo- no nos vayas a decepcionar. sí. No, para nada.
No nos vayas a decepcionar en tu congruencia, Alfredo. Sí, porque si no sería como nuestro querido presidente. Y no creo que sea así, ¿verdad? Recuerden ustedes que el odio al amor solo hay un paso, Ya está preparando el terreno. Acaba de declarar Y el su amor. odio, esto se va a No, convertir el odio en amor. Alfredo, por Dios. Unos ojos llenos de amor. Ay, Arlín. Estoy siendo atacado nuevamente. No. Si lo que queremos nomás es que siga siendo tan... Tengo 3 años en esta mesa y siempre he manifestado mi crítica abierta desde candidato al señor Corral, sin saber que iba a ser una decepción como gobernante. Y hoy resulta que ustedes me están No, Alfredo. mencionando y están incidiendo. Es Daniel. No me quiere, no. Dijo Daniel, Daniel, no Alfredo. amarren navajas. ¿Ya viste, Daniel? No quiere dividir, no lo va a lograr. Mira, su imagen seria. Secreto. No, su imagen seria no implica que no estés saboreando la ironía. Nomás que tú no la captaste de principio, Que Alfredo. se siente aquí Ajá. el joven Corral para que vea de Ya, qué se mira, trata la crítica. el joven ya va componiendo el terreno. No, tengo que volver a repetir que joven porque es creo que 4 años más joven que yo, nada más. Creo que todos los de la mesa son más jóvenes que yo. Hay que decirle a Javier Corral, alguien nos debe estar escuchando del equipo de Javier. Oh, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es obvio que nos están monitoreando, es obvio. Debe Hay que decirle tener que- audífonos en el campo que de está golf. invitado. Está jugando golf. Bueno, hablemos de golf aquí, podemos Pues sí, hablar de que está golf. invitado al cotilleo los viernes. Seguramente alguien nos escucha. Y se va a divertir, porque Que venga. a él le gusta jugar ajedrez. Diálogo de altura, claro. Con humor. Sin duda. Le gusta el intercambio de expresiones. Es un maestro de lenguaje en ese sentido, Javier. Pero no le gusta la crítica. En la reunión que tuvo con empresarios ayer, acabó en cajas templadas. Los empresarios ayer lo criticaron, lo inquirieron, le pidieron respuestas que no tuvo. Pero es que aquí Y se es el molestó. cotilleo. Hay forma de inquirir y pedir respuesta. Este hombre sabe manejar el discurso, conoce el metadiscurso, Sí. las figuras retóricas. Es un tipo inteligente de origen en el manejo del verbo. Entonces, no le gusta. ¿Quién niega eso de Corral? No le gusta que le estén Nadie lo puede picando. negar eso. O sea, si le están picando con No, el cuchillito pues, de palo, pues me paro y me dice, oye, Carlos, ¿qué te pasa, claro. no? Pero cuando te sientas a jugar ajedrez con él, Ajedrez entonces el no tipo vencidas. responde, el tipo responde. Claro. Bueno, le estamos hablando con experiencia en el caso. Quienes nos hemos sentado a jugar ajedrez con el buen Javier. Claro, ajedrez Con el discursivo. buen Javier. Con el buen Javier Corral. O sea, Ajedrez, ubiquémonos no en el- vencidas. Cuando yo le digo joven, inmediatamente hacen comentarios morbósicos. No. Y hoy que él le dice el buen, o sea, nadie dice nada, o sea, ahí hay parcialidad. No hay Cambien el lugar parcialidad. para- No hay cambien el lugar parcialidad. para cuando venga a correr. Tengo aquí el señor Daniel. El buen Javier No hay Corral. parcialidad. Estamos hablando en el contexto de un buen jugador de ajedrez. Entonces, un buen jugador de ajedrez Va a haber es Javier competitividad. Corral. A lo más que he llegado a jugar son a los volados merengueros. Ajedrez no manejo esa línea del ajedrez. Pero no las vencidas tampoco. Las vencidas No. sí cuando tenía yo 15 años, ahorita ya que Ajedrez. Sí, Hay que ajedrez. convocar al gobernador del estado, Javier Corral, a que venga al cotilleo a jugar ajedrez discursivo, es decir, una práctica inteligente de manejo de discurso. No lo vamos a convocar a las vencidas porque pues con la mano en la cintura ejecutiva que todavía tiene va a decir yo no pruebo a eso, ¿no? Yo no le entro a eso, yo no vengo a eso. Lo puede decir. Claro que lo digamos puede de sus decir. familiares que tienen la mesa, que lo inviten. Pues hágale la invitación, entonces, aproveche. Nunca lo he visto en radiograma. ¿No ha venido? Fue del tiempo que yo tengo ahí, Sí. una sola vez cuando fue candidato. No, ya como gobernador, digo yo. Llama la atención. Pues haga- Y sería importante traerlo a la mesa para claro. hacer análisis conjuntamente con él, porque a lo mejor tenemos una visión errónea y equivocada de El las cosas. cotilleo es elegancia discursiva en Así la es, política. así es, Claro. así es. Él es elegante en el discurso. Señor Puede serlo. gobernador. Debo aceptar que él es muy elegante en el discurso Claro que lo cuando es. lo quiere ser. Cuando tiene quien lo provoca. Ajá.
Sí, es cierto. Lo dije siempre que como tribuno era un hombre elegante. Correcto. Y daba la impresión de ser un hombre preparado. Ahí está la en el invitación. discurso. Ahí está pues el sedimento fino de la invitación para la conversación. Ahí está. Invitémoslo. ¿Quieren que lo haga yo? Vamos, Yo no tengo... ¿qué le parece si discutimos? Vamos a para la- formar una comisión. Correcto. para encabezar, Sí, pues, claro. para que vaya a ser el- No tengo problema, ¿eh? Secundo la moción. No tengo problema Ya para estamos, ir a mi querido Palacio. ingeniero. Mi querido Tocar la ingeniero puerta de Ayala, Palacio muchas y gracias, decirle, como siempre. acompáñenos en el viernes de cotilleo, joven Corral. Vamos a una pausa. No gobernador, joven Corral. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Yo no tengo problema para hacerlo, ¿eh? En lo que vamos a definir su llegada ahí al palacio para la invitación que demás. ¿Están por ahí mis lentes? Ya lo está esperando el gobernador, ¿eh? Gracias, mi queridísimo. Gracias, mi queridísimo. Porque ahorita huyo en cuanto termine. Ya, Jaime, tengo ahorita otro compromiso. Con Javier Corral. No puede No quería llegar decirlo tarde. yo, pero con alguien cercano a Palacio. Nos vas a dejar, Alfredo. Eso es poco leal, pero tu compromiso es respetabilísimo. ¿Todo bien? Más cafecito, por favor, sí. Déjame, le traigo el otro, porque me hace que ya tenía ratito ahí. Ah, bueno. Sí, que está bien caliente. Órale, gracias. ¿Hace nada más? Sí, cafecito, aquí me lo... Sí, ahorita, sí, gracias. Eso lo quieren tumbar. Ya le dieron los consejos que le da Riva Palacio a... Río Palacio, mira, Río Palacio es Lunes, un demonio martes, escribiendo, no hablando. Parecen dos Río Palacios. Pero escribiendo, este cabrón de López Obrador se echó un demonio al cogote. Así es. Compró una garrapata. Fotos de este lado, sí, por favor. Ya, Efraín. Por favor. Sí. Yo creo que así para acá. No, ya nos la tomaron, ¿no? Ahorita te mando. Ok. De acá, por favor. Me agarraron fuera de Sí, base. sí. Son las 5 mejores, son fotos. Déjame le pongo el flash. ¿Quiere ver si sale? Pues sí, por favor. ¿Seguro? Eso, muchas gracias, jovenazo. Muy amable por todo. Qué bonito es lo bonito. Amitos viejos. Ahí te las mando, Alfredo. Ah, mira, que te la aparecí finalmente. Ey. Sí, están todas. Sí. La elegancia. Muchas gracias. Incluso si quieres traer a tu enemigo, a tu adversario, a platicar, fíngele, no le mientas, finge. En el momento en que le dices a Corral, no es mi gobernador, Le puedo dar un beso en el cachete. no, que puedes tener la estrategia, bueno, si, No, pero, o sea, si te dan ganas en su momento, le puedes dar ¿Hasta dónde llega el hasta algo más. sentimiento? No, ya. Es que. Y luego dicen por ahí que hay... Cuidado porque está ojo, ¿eh? No, que no. Ah, no, una perdón, flema. enfermo de... Sí. ok. La estrategia sí implica traer a la gente al espacio de la conversación y no descalificarla antes. Yo no tengo problema, En Habaneros, donde, bueno, pues disfrutamos todos los viernes de una amena charla en Viernes de Cotilleo, aquí desde Habaneros, frente a las oficinas de gobierno del Estado. Nos acompaña, bueno, pues el señor Benítez, Daniel Valles, Sandra Mendaris, con pues los comentarios, entre comentarios, sueños y Y mucha ironía, Sueños y realidades. mucho discurso sutil y fino. Sueños y realidades. sueños y realidad, Claro. mitos y leyendas. Claro, Realmente sueños nada más tenemos el sueño recurrente de cada viernes de Tú ya Sergio, tuviste que son muy la interesantes. incipiencia Yo de sigo uno. impactado por aquel sueño de hace un mes de donde la gente va a formar parte de los de la halcones. fuerza de choque, Sí, de choque de la de Claudia Sheinbaum. Yo sigo impactado por ese sueño. es que mi sueño es irreverente siempre. Pues es que es un sueño, que nadie se ofenda. No, no, para nada. Hombre, puede ser un sueño íntimo algunas veces. ¿Un sueño qué? ¿Íntimo? ¿Tú no has tenido sueños íntimos? No. ¿Pero cómo? Caray. No ese hoy, ya- no, digo, me refiero. no perdón. hoy, no Ah, hoy. qué bueno que aclaró. Sí, no hoy, no Me hoy. iba a salir mi faceta psicoanalítica y ya no quiero. Me resisto a eso. Normalmente cuando tengo esos sueños es cuando leo algún párrafo de Freud.
Ah, correcto, bueno. Es cuando me vienen esos sueños. Ah, bueno, pero los has tenido. Sí. De los 7 días de la semana, 5. 5 nombres, Por más que- 5 no. Porque si luego se Por más que espanta. quiero evitar mi faceta psicoanalítica, no me lo permite. Regresan. En fin. Así es. Las redes sociales. Las redes sociales han sido desde la época de Barack Obama el meollo del asunto para ganar una campaña política, El instrumento. posesionándose en la opinión pública como ninguna otro medio pudo hacerlo, Sí. con la rapidez que lo hizo, ¿no? Sí. Desplazó a la prensa, desplazó a la radio, nos desplazó a todos. En ese sentido de una inmediatez irónica, pero el acceso a todos, porque era algo que ahora sí que teníamos exclusivo ciertos comunicadores, los periodistas, pero no, lo abrió y ya no pudimos competir con eso. Tuvimos que adaptarnos y tuvimos que interpretar, pero ha sido a partir de eso la pauta que se marca, donde todos en todas partes usan las redes sociales para eso. Recordemos que la primavera árabe tuvo como motor importante a las redes sociales para la convocatoria a esos grandes mítines donde tumbaron 2-3 reinos o gobiernos árabes producto de la intervención de las redes sociales. Claro, impresionante. Y a nivel de lo político, la campaña de Donald Trump, la agencia rusa, el trabajo impresionante de hackeo de los rusos, luego Cambridge Analytica a través de Facebook, el triunfo de Trump sobre el establishment norteamericano, con Clinton a la cabeza, con Hillary, que sorprendió a medio mundo, porque mientras uno jugaba desde arriba, pues de alguna manera los otros jugaban desde abajo. Claro. Y en ese sentido, bueno, se dio el efecto del Facebook. López Obrador, las utilizó un típico político magistralmente. tradicional, yo creo que tiene que haber pagado a alguien. Bueno, ustedes saben que Carlos Slim, ya casi el dueño de México, por cierto, ahora ya en los hechos, es muy amigo y tiene la concesión a partir de su empresa telefónica de Facebook en México y es amigo directo de Mark Zuckerberg. ¿Ustedes creen que hay ajenidad o extranjería en lo que hizo Facebook en la campaña de López Obrador cuando Slim, prácticamente en sociedad con Zuckerberg, metió granjas de todo, de bots, ejércitos de tweet, ganando donde se gana hoy la masividad? Y el discurso del odio es incontenible. En las redes sociales, ahí está todo. López Obrador ganó voluntades mucho más en redes sociales que en medios tradicionales de comunicación. ¿Es cierto? Allí está todo y por eso le preocupa tanto perder. Por eso le preocupó tanto el otro día que puso este hombre Alejandro Mendoza para decir que El hijo de Margarita y correcto. Felipe había sido el que originó toda la campaña. pesquisa y censura. Le preocupa mucho a López Obrador. ¿Sabe Es lo que determinante para él Es no perder determinante. esa hegemonía, ¿eh? Ah, la No, y- prensa, la televisión, la radio, le vienen guangos. Son las redes Las sociales. redes sociales. Son las redes. Porque es una comunicación permanente y Son las rápida, redes, claro. rapidísima. No, masiva, no más eso. exponencial. Ganas más ahí en ese terreno sin ensuciarte los zapatos, como antes había que recorrer el país o llenarte los zapatos de tierra. Aquí no te tienes que llenar Ahí están los zapatos de votos. tierra. Ahí están los votos. Ahí están los votos. De la gente que no alcanzas en la tierra. Y alcanzas sobre eso, presentas un escenario ficticio que parece verdad, la era de la posverdad, en donde convenció a todos esos que parecían inconvencibles con el discurso crítico que había presentado por 12 años consecutivos. Entonces, Y nos lo dice el hecho de que la prensa escrita acapara el 3.5% de la población en general y en las redes sociales participa el 58% ¡Qué dato! de la gente. Qué joya pero de el dato. 58% donde
si hablamos de porcentajes, el 90% deben de ser personas que apenas empezaron a votar. Es cierto. Personas y además personas que están embebidas en una realidad virtual. Claro. Que Los millennials. ese otro 10% no entra como su fuente principal de adquisición de opinión o de información, que siguen con el tradicional periódico como el que trae usted ahí a un lado, y entonces de ahí es donde están obteniendo su nueva información de las redes sociales. Sí. Entonces esto cambió, esto lo quisieron Es usar otro mundo. es otro mundo. Sí, yo debo reconocer que sigo leyendo la prensa escrita. No, Yo no sentí que fuera una alusión. No, porque dijo Daniel, periódico que tiene usted ahí a un lado. No lo tiene usted a su lado, yo nomás describí lo que estoy viviendo. No tengo ni Facebook ni Twitter porque no creo en ellos. Como dicen No le los abogados, completes el argumento, Alfredo. descanso en mi caso. I Soy un raise my viejito, case. I soy un raise my senecto. case. No le completes el Que difícilmente argumento, sabe manejar un Alfredo. teléfono. Lo reconozco y lo acepto. Pero, ¿Ya te completó la argumentación? bueno, No, es que tomemos un mi poco de periódico café. acabo de leer y me emociono cuando Tan leo. bello es todavía tener el Es periódico lo en la mano. mejor, o sea, Hasta como huele, el ¿no? periódico es El que otra se te cosa. queden los dedos llenos de tinta es algo- ¿Tinta? es mágico, Chiva, Sí. es mágico. Tocar las palabras de la gente que escribió. Sí. Yo que escribo en los periódicos, yo quiero que se vendan los periódicos, pero tengo que pensar también en la red social porque ahí llego a gente que no llegaba cuando solamente escribía localmente. Pero hoy me leen en todo el mundo. Hoy Es una cosa maravillosa. es maravilloso. Pero yo, gracias a tu intervención, hoy me ven en todos lados también porque aparezco en el programa que tienes tú, Salude que usted, se ve pues, ahí. en el oído indiscreto y en el ojo indiscreto. Pero yo no creo en las redes sociales, lo sigo manifestando. Bueno, hay Y gente que Yo no creo en el gobernador y en Ajá. Andrés Manuel, y ahí están. todo mundo puede aplastante el creer, ejemplo. todo mundo tiene que creer en algo, por eso creo que Ricardo se fue al paso el día de hoy. Porque no creen nosotros. Renuévale la invitación a Javier Corral, gobernador de Antes de Chihuahua. despedirnos. Señor Antes de Corral, lo despedirnos. Renuévalo. invitamos a que se presente aquí en esta mesa y platiquemos cordialmente sobre qué está pasando en Chihuahua. No de cifras económicas, no, la realidad de que se está viviendo en Chihuahua y seamos críticos, usted autocrítico y nosotros críticos sin ser detractores. Sin ser detractores. La cordialidad del cotilleo, que es el Como matiz cotilleo. verbal. Y aquí en una camaradería le digamos a los cuarenses y a los chihuahuenses la realidad de lo que pasa en el estado de Chihuahua. Bueno, pues, Excelente. Momento de despedirnos, los esperándoles el próximo viernes de Cotilleo con esta amena plática con el señor Arturo Benítez, Daniel Valle, Sergio Mendares, también agradecer al ingeniero José Ayala, a Pedro Ramos, allá en la cabina del 1300 de M. Yo sé también por sintonizar Radio Mexicana, Noticias 1300 AM, lo esperamos todos los días ahí, todos los viernes de Cotilleo con esta pues amena plática. Agradecer también a Valeros por este espacio que nos está brindando. Pues aprovechen que ya una vez que escuchen viernes de Cotilleo, ese cafecito. Mucha gente, muy agradable el ambiente en Habaneros. Un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto. Buenos días. Un placer. Adiós. Hermosa. Jóvenes amigos, Señor licenciado. ya te vas, ¿verdad? No, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. No, me refiero yo. Alfredo. El siguiente viernes ya no Ah, estás. Sí estoy, me voy en la buena en la noche, sí estoy. Todavía estoy aquí el viernes. Aquí nos veremos el próximo viernes con más material que nos sobra cada semana. Excelente. Vamos a rastrear la plática con Javier. Sí. Vamos a rastrear. Denle Va a seguimiento. estar aquí. Vamos a despedirnos del auditorio que está viéndonos en el ¡Ay, programa. ojo! Y bueno, mis compañeros se despiden. Arlín, despídete por favor. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana y pues muy agradecida por estar compartiendo con ustedes esta mesa. Muy bien. Los dejo desayunando, jóvenes, y algunos ya no tanto. Ahora allá, Qué ¿no? placer estar con Alfredo Benítez. Jóvenes, Tú me dices, un gustazo, como siempre, para el meollo del asunto. Un privilegio, pero ahora sobre ya todos todo un participamos en el placer. meollo del asunto. Ayer vi los cintillos que estaba sacando. Hasta luego, entonces los espero en el siguiente. Estén atentos. Ahí está el meollo del asunto. Adiós.
Ayer sacaste 2 cintillos con Eduardo Luis Gili. Los estuve leyendo. Ah, los ponen ellos. Sí. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Un placer como siempre, mi querido amigo. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Ingeniero. Alfredo. Gracias, ingeniero.